Muy buenas noches. Ha comenzado la cuenta atrás para elegir al sustituto de Mariano Rajoy. Los potenciales candidatos ya conocen los plazos, conocen las reglas para saltar al ruedo. Hasta el próximo día 20 tienen de margen para dar ese paso y presentar candidaturas. Hasta ahora ni Cospedal, ni Núñez Feijóo, ni Sáenz de Santamaría, ni otros, han movido un dedo. No han sugerido nada sobre sus intenciones últimas. Podemos imaginarlas, pero de momento ellos no han movido nada. Los tres suenan tanto como Mitchell. Ya saben eso de suena Mitchell. Para los colegas deportivos, cada vez que había que encontrar entrenador o hay que encontrar entrenador para el equipo que había o ha cesado al suyo. Bueno, pues suena Núñez Feijóo y desde luego suenan Cospedal y Santamaría de que pueda colarse algún outsider porque, como ha dicho Feijóo, no pasa nada si hay varios candidatos. Hombre, tampoco es un drama eso. Podría ser ese, por cierto, José Ramón Bauzá, el expresidente de Baleares y senador, que hoy ha reclamado en la Junta Directiva Nacional ante Rajoy más ideología, más liberalismo como seña de identidad del partido, más del qué y menos del quién. Esta noche se lo vamos a preguntar al propio Bauzá en el Cascabel. El caso es que los populares tienen 40 días y 40 noches por delante para ahormar ese Congreso Exprés que tendrá lugar los días 20 y 21 de julio y elegir al sucesor de Rajoy. Hoy Rajoy, ante su última Junta Directiva Nacional del partido como presidente, ha lanzado tres mensajes muy claritos. Que él no tiene delfines ni sucesores, o sea, no quiere interferir para nada en la elección. Quiere quedar al margen de los candidatos que se presenten. Ha pedido que haya un debate de altura, en el Congreso, lógicamente, y que, aunque el proceso de elección genere tensiones, que las va a generar, lógicamente, ha pedido unidad y que el ganador cuente con los rivales, o sea, con los perdedores. Las cartas y condiciones están ya sobre la mesa, así que la última palabra la tienen quienes se sientan concernidos y con posibilidad de liderar una nueva etapa del Partido Popular desde la oposición al gobierno de Pedro Sánchez, con un horizonte electoral municipal y autonómico que está ahí, a la vuelta de la esquina, muy cerquita, lejos tampoco. Bueno, pues vamos con la pregunta del barómetro, que tiene que ver con Laura Gómez. Buenas noches. ¿Qué tal, Antonio? Pues Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia, sigue manteniendo el suspense sobre la posibilidad que tiene de hacer una encuesta a nuestros espectadores. Si Feijóo se presenta finalmente como sustituto de Rajoy, ¿a quién preferiría como presidente? ¿A Alberto Núñez Feijóo o a Pedro Sánchez? ¿Qué es Alberto Núñez Feijóo? Pues marquen el 905-855-001. Del gobierno Pedro Sánchez marquen el 905-855-002. Estamos activos también en redes sociales. En Twitter recuerden que somos @elcascabel13 y para seguir comentando el análisis del programa de hoy utilicen el hashtag #elcascabel11j. Bien, gracias Laura. También esta noche vamos a contar con el expresidente balear y senador popular, José Ramón Bauzá. Hoy ha movido ficha, o por lo menos se ha movido en esa Junta Directiva Nacional. Ha apelado a la recuperación de las señas de identidad que más éxito, según él, ha deparado al Partido Popular, como es el liberalismo, y no sé si ha sugerido que, o está sugiriendo que puede dar ese paso para presentarse como candidato. Sería uno más. Susana Ollero, buenas noches. Buenas noches, Antonio. Pues arranca la semana con sorpresa. José Ramón Bauzá, como muy bien dices, es presidente de Baleares y también actual senador de las Islas, anuncia que prepara ya esa candidatura para postularse como sustituto de Mariano Rajoy al frente del Partido Popular. Según él, quiere recuperar la línea más liberal del partido y podría haber contactado ya con algunos de sus compañeros de la formación para reunir solo 100 avales, los que necesita para presentar oficialmente esa candidatura. Así que parece que ha arrancado ya esa carrera de José Ramón Bauzá para presentarse el 20 y 21 de julio en el Congreso del partido, donde saldrá nombre y apellido del sustituto oficial de Rajoy. Esta noche le vamos a entrevistar en nuestro programa en directo y a preguntar cómo está preparando esa candidatura. No se lo pierdan. Bueno, más temas que esta noche le vamos a ofrecer, como esa histórica cumbre Trump-Kim Jong en Singapur. Cumbre que está generando enorme expectación en todo el mundo, también muchas expectativas. Vamos a ver en qué queda. Si eso, queda en nada. Ojalá que quede en algo muy positivo. Total de ese país, Corea del Norte, pero está por ver. Vean. 12 de junio de 2018, una fecha para la historia. El encuentro de Donald Trump y Kim Jong-un pondrá fin a 70 años de tensión entre Estados Unidos y Corea del Norte. ¿Cesarán los insultos entre ambos líderes? ¿Se hará efectiva la desnuclearización que solicita Trump? ¿Qué pide a cambio el régimen de Pyongyang? Les desvelamos todas las claves de la cumbre del siglo. El Mundial de Rusia se convierte en el más caro de la historia. ¿Pero es rentable? Rusia se enfrenta a la fuga de patrocinadores. ¿Cuál es el motivo? Analiza esta noche en el Cascabel.
Pues esta noche me acompañan Carmen Torres. Buenas noches, Carmen. Muy buenas noches, Javier Negre. Buenas noches, ¿qué tal? También a Verónica Manal. Buenas noches, Verónica. Y Antonio San José. Buenas noches. Muy buenas noches. Como sois muy buenos aficionados al fútbol, sabed que el jueves comienza el Mundial de Rusia. El viernes, partido muy importante de la fase previa. Pero de momento tenemos ya a los enviados especiales, por ejemplo, de la cadena COPE en ¿cómo se llama el sitio donde está? Krasnodar, ¿no? Krasnodar, sí. ¿Es Krasnodar? ¿Así se llama la ciudad donde están ellos? Pues ahí está, en la sede de la Selección Española de Fútbol. Así que, Juanma Castaño, hombre, desde Krasnodar, háblanos, cuéntanos cómo está ese dispositivo de la cadena COPE para seguir este Mundial de Rusia. Buenas noches, Juanma. ¿Qué tal, Antonio? Muy buenas noches a todos. Aquí estamos. Este es el estudio de la cadena COPE en Krasnodar. Uno de ellos, tenemos dos. Este es el que tenemos en el hotel de concentración del equipo de enviados especiales de la cadena COPE, que somos unos cuantos. Y luego tenemos otro estudio de la cadena COPE donde entrena la selección española, en la ciudad deportiva del Krasnodar. Aquí está todo preparado. Aquí está Matamoros, el técnico y artífice de todo esto. Uno de ellos está Sergio Jiménez también, que es el ingeniero de a Miguel Ángel Díaz, Miguelito y Elena Condis. Y aquí estamos cada noche haciendo radio con todo el equipo que está también en Moscú, con todo el equipo que está desplazado por todo Rusia y también con la gente que está en Madrid y en todas las ciudades de España pendientes de la noticia. El Mundial arranca el jueves, pero para nosotros ya ha empezado. Es una programación muy especial y estamos marcados por eso, por los colores de la cadena COPE. Todos los días, conexiones puntuales en la cadena COPE a cualquier hora donde haya noticia, allí va a estar la cadena. Puesto con España. Tenemos toda la ilusión del mundo en ganar este Mundial. O atentos a la radio. Ahí vamos a estar nosotros contando lo que pasa en el Mundial. Adiós. Todo lo que ocurre en el Mundial de Rusia y especialmente lo que de bueno nos depare la selección española. Yo creo que puede llegar a la final, José Luis Pérez. Esperemos, bueno, no levantemos expectativas muy altas, que luego, si no, es verdad. Partido a partido. Sí, partido a partido. Como dice tu entrenador, es verdad. Como dice Cholo, partido a partido. Bueno, vamos a ver, cuéntanos detalles sobre este Mundial de Rusia. Económicamente, ¿qué se está jugando Rusia? Porque creo que ha hecho unas inversiones estratosféricas, ¿no? ¿El Mundial más caro de la historia puede ser? Puede ser, lo es, de hecho. Estamos hablando del evento deportivo seguramente con mayores inversiones, solo comparable o solo por detrás de unos Juegos Olímpicos. ¿De qué estamos hablando? Vamos a tratar de analizar algunos datos para saber si les puede salir o no rentable a los rusos. ¿De cuántos beneficios estamos hablando? 26.000 millones de euros. Es un dineral. También hay que explicar que no son 26.000 millones de euros que van a ingresar este mismo mes de julio, sino que es el ingreso previsto hasta el año 2023. La cantidad de ingresos, entre otras cosas, es difícil de cuantificar, pero por la imagen que se va a ver de su país en todo el mundo, se calcula que puede llegar a los 26.000 millones. Vamos a ver ahora la otra partida del VAR. El organizador habla de 9.500 millones de euros, que esto sí es una inversión que han tenido que poner los rusos ya encima de la mesa, y a la que habría que sumar un montante incluso casi seguro superior a esos 9.500 millones de euros, pero que es una inversión que todavía está por determinar en infraestructuras y que, es más, va a ser difícil de conocer porque el gobierno ruso no se puede decir que sea el más transparente de los gobiernos del mundo y, por tanto, será complicado. A esto hay que añadirle, que es lo que, entre otras cosas, hace que sea el mundial más caro de la historia, los 670 millones de euros en premios. Eso supone premios de un 40% por encima del anterior mundial, que son los premios que se concedieron en Brasil 2014, donde, por desgracia, ya tu primera pregunta, España no pilló ni un céntimo porque caímos en la fase de desastre total. Por eso, mejor no levantar expectativas, recordar que el punto de partida es ese. Algunos estuvimos presentes en la derrota desastrosa, ¿no? Y qué deshonra más grande de Holanda. ¿No fue Holanda? Holanda nos coló 4 goles. El primer partido, sí, 3-1, creo. Fue una maravilla. Ver ese partido ahí en directo. Ahora miramos cómo fue el resultado. Pues para ese viaje no habíamos necesitado Alforja, nos quedamos en España. Es importante entonces que digas que no vas a ir al Mundial de Rusia los partidos de España este año, porque puede que sea salvo que llegue a la final, no apuntamos. Puede que fueras el gafe. Bueno, insisto, esas son las ayudas que se prevén para este año. Por tanto, estamos hablando de un balance en principio ligeramente descompensado. ¿Por qué? ¿Cuáles son algunas de las razones que explican que este año pues sea difícilmente rentable para los rusos? Está habiendo ya una huida de FIFA, evidentemente no ayudan en absoluto a que las mejores marcas se sigan vinculando a esta organización. Tampoco ayuda la imagen política, que es bastante negativa, de Rusia. Y hay ya al menos 6 grandes anunciantes que estaban en 2014 en Brasil y que en este mundial no están presentes. Por ejemplo, Emirates, Sony,
Castrol, Continental, Johnson & Johnson y Jingle Solar su presencia en el Mundial de Rusia por alguna de esas razones. Hay otras que están en este Mundial que se lo van a pensar también, entre otras cosas por las cantidades astronómicas que se pagan ahora para poder entrar en el mundo del fútbol. Dicho lo cual, veamos en lo deportivo si nos va bien, que es lo único que nos interesa, ¿no? Bueno, hay que ver, en todo caso, todo va a cambiar en función, para nosotros al menos, en función de cuál sea el resultado deportivo de la selección española, que insisto, es determinante en cuanto a los anunciantes, sobre todo nacionales. Muy bien, gracias José Luis. Bueno, pues hacemos una pausa, son las 10:29 y enseguida abordamos lo que el día nos ha dejado. Especialmente, hombre, lo que se está viviendo en el partido. Hoy ha empezado la cuenta atrás, ¿no? Para sustituir a Rajoy, a ver qué me contáis. Venga, hasta ahora mismo. 12 de junio de 2018, una fecha para la historia. El encuentro de Donald Trump y Kim Jong-un pondrá fin a 70 años de tensión entre Estados Unidos y Corea del Norte. ¿Cesarán los insultos entre ambos líderes? ¿Se hará efectiva la desnuclearización de la península coreana que solicita Trump? ¿Qué pide a cambio el régimen de Pyongyang? Hoy les desvelamos todas las claves de la cumbre del siglo. 12 de junio de 2018, una fecha para la historia. El encuentro de Donald Trump y Kim Jong-un pondrá fin a 70 años de tensión entre Estados Unidos y Corea del Norte. ¿Cesarán los insultos entre ambos líderes? ¿Se hará efectiva la desnuclearización de la península coreana que solicita Trump? ¿Qué pide a cambio el régimen de Pyongyang? Hoy les desvelamos todas las claves de la cumbre del siglo. Bueno, Carmen, el diente al tema del PP. Venga. La oportunidad del PP de regenerarse. A ver si saben aprovecharla esta vez. Bueno, ¿y Javier? Bueno, yo por la información que tengo, Núñez Feijóo se va a presentar a las primarias. ¿Y quién más? Yo la información que tengo es que ahora mismo María de Lourdes de Cospedal y Soraya Sáenz de Santa María lo que más les interesa a ambas es pactar con Feijóo la Secretaría General, porque saben que el caballo ganador en Galicia y que va a venir, y esto lo adelanto, para el 80 o 90%, o sea, se va a quedar con poca gente porque tiene un gran equipo. Absolutas, siempre renovando equipos cada 4 años, optando por candidatos y perfiles muy jóvenes, muy televisivos y también combinándolo con veteranía. Lo único que le echaba para atrás era su mujer y su hijo pequeño, pero está ahí ya convenciendo para venirse a Madrid. Por primera vez a nivel nacional va a celebrar unas primarias y esto creo que es una noticia estupenda para el sistema de partidos de este país. Son unas primarias a doble vuelta. La primera vez votarán los militantes la primera vuelta y la segunda, de los que queden en la terna, votan los compromisarios. Me parece una estupenda noticia, un compromiso de regeneración del PP que tenemos que aplaudir. Bueno, ¿y Antonio? Bueno, pues en la misma línea. Yo creo que el Partido Popular es un partido político de este país, como lo es el Partido Socialista. El bipartido notable, pero vemos cómo se está recuperando y cómo en este momento los dos principales partidos son los que protagonizan la vida política nacional, y vemos cómo los otros dos, que sin duda están llamados a tener protagonismo, ahora mismo están en un segundo plano. Hablo de Ciudadanos y de Podemos. Se habla muy poco estos días de Ciudadanos y de Podemos, ¿no? Ya tendrán su momento. Y bueno, el hecho de que el Partido Popular se acometa una reestructuración, una reforma, una renovación en personas, en talante, en objetivos y en proyecto, creo que es positivo para la democracia de este país. Es una oportunidad y de ellos dependerá que sepan aprovecharla o no. Pues hoy empieza la cuenta atrás de esa oportunidad, toda vez que a partir de ahora ya pueden presentar las candidaturas aquellos que consideran oportuno, necesario y por supuesto con posibilidades. Hasta el día 20 de junio tienen de plazo para presentar las candidaturas y luego ya el Congreso, José Luis Pérez, es el 20-21 de julio. O sea, dentro de 40 días, concretamente. 40 días y 40 noches para Porque eso también sustituir a Rajoy. Eso también está tasado en los estatutos del Partido Popular, que se establezcan esos plazos ante un Congreso como el que estamos, que es un Congreso extraordinario con esa batalla por la sucesión. Batalla por la... Claro que él no va a tomar partido. Y además, para que nadie utilice su nombre en vano, deja claro que él no tiene ni delfines ni sucesores. Es decir, que no está con ninguno de los candidatos. No tengo ni sucesores ni delfines. No voy a señalar a nadie con el dedo ni vetar a nadie.
A los posibles sucesores, a los que suenan, a los que se puedan presentar a la presidencia del debate que puede ser intenso, que quiere Mariano Rajoy que sea de altura, pero que no despegue, dice, al Partido Popular de la necesaria unidad. Ante un congreso de esta naturaleza se puede plantear, o no, no lo sabemos, una competición natural y sana. Pero no olvidemos que debemos actuar con más responsabilidad que nunca. Y al final de este proceso, este partido tendrá que estar más unido que hoy. El final de ese proceso, como explicabas, que será a finales del mes de julio, luego llegarán las vacaciones del mes de agosto y Rajoy lo que quiere es que el Partido Popular esté preparado ya en el mes de septiembre para dar la batalla de la oposición. En septiembre, con la nueva temporada política, el Partido Popular tiene que estar perfectamente organizado para esa etapa de oposición. Y lo vamos a hacer con el rigor, con la solvencia y con la seriedad con que este partido se conduce siempre. Hablamos de posibles candidatos, hablamos de quinielas, pero ¿con quién está el olfato de los periodistas que cubren la información del Partido Popular? Se va a ver de inmediato en estas imágenes que yo creo que son muy significativas. Habla Pablo Casado, el vicesecretario de Comunicación, aparece Núñez Feijóo. ¿Y con quién se van todos los periodistas? Con Núñez Feijóo, que sin lugar a dudas es el favorito en las apuestas. Vamos a volver a verlo. ¿Quién ha grabado estas imágenes? No lo sé, pero están en verde para todos. Ese momento. La serie V, ¿te acuerdas? Los lagartos. Y la verdad es que el pobre Pablo Casado... No, es un techo de uralita o algo, sí, ¿no? Algo así, de verde o cristal verde. Pero es, insisto, significativo. Le dejan con las palabras literalmente en la boca a Pablo Casado, porque aparece el que, a ojos de todos, es el favorito en las quinielas para ser el sucesor de Mariano Rajoy, que por otra parte no ha dicho nada, porque lo que dice él es que hay que respetar los tiempos. Otro de los nombres que suena es el de la ex vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría, que también prefiere, en su caso, ni siquiera pronunciarse. Vean. El partido va a tomar una decisión, que es a quién van a avalar. Creo que el partido, el que lo lidere, tiene que aunar al conjunto de militantes y de simpatizantes y de personas que tienen responsabilidades y que las van a seguir teniendo en el partido. Mi opinión es que sí. ¿Usted una decisión o que no nos la diga? Mire, me quedo con la segunda parte de su pregunta. Gracias. Insistimos en que no están todos verdes porque tengan un virus los dirigentes del Partido Popular, sino que las imágenes, bueno, pues por lo que sea hoy se ha vuelto a ver el sol en Madrid por primera vez en mucho tiempo y seguramente tiene que ver con eso. Bueno, decíamos, la intuición de los periodistas que siguen la información del Partido Popular parece clara, todos han girado hacia Alberto Núñez Feijóo, pero ¿qué dicen las encuestas? Tenemos una, además de un buen amigo de esta casa, GAT3 de Narciso Michavila, en torno a lo que puede el total del electorado. El favorito también en todos los casos, ya lo ven, es Alberto Núñez Feijóo. El 37% de los que se declaran votantes del Partido Popular lo quieren como nuevo líder. Se desciende ligeramente hasta el 22% en el resto de los votantes, en el resto del electorado. En el segundo lugar se encontraría Soraya Sáez de Santamaría, la ex vicepresidenta, también con un apoyo, digamos que notable por parte de los populares, del 23%, el 20% en el del total del electorado. Llama especialmente la atención, aunque su porcentaje es sensiblemente inferior, el caso de Ana Pastor, y llama la atención porque es mayor su respaldo entre el total del electorado que entre quienes se reconocen como votantes del Partido Popular, porque efectivamente en el electorado tiene mayor respaldo incluso que Ana Pastor, María Dolores de Cospedal, con un 7,6%, en su caso es algo inferior el del total del electorado. Y Pablo Casado, al que veíamos como los compañeros dejaban con la palabra en la boca, también aparece en esa encuesta con un 4% de apoyo entre los militantes y entre los votantes del Partido Popular. Y una cosa más, también con las encuestas, ya que estábamos con ese sondeo encima de la mesa, vamos a ver por qué una de las repercusiones de estos cambios, de esta semana frenética en la política española, puede ser, dicen algunos, que se recupere, que tenga un añadido de aire fresco el bipartidismo. ¿Qué dice esa encuesta que ha publicado en el diario ABC este fin de semana GAT3? Pues vamos a ver lo que dice la encuesta y la comparación con la realidad, es decir, la expectativa de los sondeos y la realidad. En el caso del Partido Popular, hay que recordar que tiene estos 137 escaños, pasaría a tener 101.
Parece mentira, pero esto supone que es una ligera recuperación en la comparación con los últimos sondeos que se habían publicado. Pero lo más llamativo es, fundamentalmente, el Partido Socialista pasaría de los 84 escaños actuales que tiene, con los que va a gobernar, que es el número de escaños que tiene en el Parlamento, a tener 118, de manera que podría elegir, si se cumpliera esa hipótesis que publicaba este fin de semana el diario ABC, podría tener una mayoría absoluta holgada, por ejemplo, con Ciudadanos, que tiene 32, que pasaría a tener 70, que es un subidón espectacular, pero que se queda muy lejos de las expectativas generadas por los anteriores sondeos, que les daban a ellos prácticamente y sin prácticamente la victoria. Muy llamativo también el descenso notabilísimo, ya digo, en Unidos Podemos, que pasaría de los 71 escaños, 71 diputados actuales, a apenas 34. Insisto, encuesta de GAT3 para el diario ABC que se ha publicado este fin de semana. Está diciendo Pablo Iglesias, vaya negocio hemos hecho, ¿eh? Pues sí, y Ciudadanos... Llevando a Sánchez a la Moncloa, vaya negocio. Y Ciudadanos cuando retiró el apoyo al PP... hizo un buen negocio, sí. Hizo un buen negocio también, apretando las clavijas a Rajoy. Tenía muchas ganas y al final las ansias, hombre, y la precipitación se pasa factura, evidentemente, en todo esto. Al menos es lo que dicen las encuestas, ¿eh? Está claro, ¿no? Es una tendencia que se nota, además, en este momento en el ambiente político. No, pero es cierto que ahora las encuestas están sacudidas por la conmoción del momento. Es decir, en estos momentos el Partido Socialista vive una luna de miel con su electorado, ha recuperado la agenda y la iniciativa política. Eso es gracias a una estrategia que le llevó a Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno de forma absolutamente inesperada. Tenemos que dejar que las encuestas reposen, porque ahora mismo están inflacionadas por la conmoción de lo inesperado. Entonces, vamos a ver, porque nos apresuramos a hacer juicios y hace dos semanas dábamos al próximo presidente, Albert Rivera, y ahora estamos diciendo que Ciudadanos se hunde y que el bipartidismo. Veremos cómo es el Partido Popular, veremos qué tipo de regeneración hacen, si hacen una regeneración de tapadillo o de atrecho o si la hacen en profundidad. Veremos cómo gestiona el Gobierno el Partido Socialista y si sigue cumpliendo con las expectativas de su electorado, y veremos cómo se reposicionan en este nuevo escenario Ciudadanos y Podemos, Antonio. A ver, Javier, Carmen, un momentito, olvidad del paso enseguida, pero antes vamos a saludar a José Ramón Bauzá. José Ramón Bauzá fue presidente de Baleares, es senador del Partido Popular y hoy en la Junta Directiva Nacional él ha intervenido para decir que el Partido Popular, en su opinión, debe recuperar una de sus señas de identidad que tantos éxitos le ha dado al partido, según él. La seña de identidad sería lo que no ha hecho el Gobierno. El Gobierno, hombre, ha estado gestionando la crisis, ha hecho buena gestión económica, ha estado con el tema de la economía, pero no ha hecho nada de política y así les ha ido. Y esto contaba Bauzá. Alguien ha interpretado las palabras de Bauzá, evidentemente, como un primer salto ya hacia ese ruedo de los candidatos. Así que le vamos a preguntar, señor Bauzá, buenas noches. Muy buenas noches, Antonio. ¿Se tira usted al ruedo o no se tira usted al ruedo como candidato? Bueno, yo lo que hago es encabezar una corriente ideológica, que es la corriente liberal, donde lo que nosotros simplemente queremos hacer es recuperar el posicionamiento de una de las diferentes familias o sensibilidades ideológicas que hay en el Partido Popular. Hay que recordar que cuando Alianza Popular renace en el Partido Popular, pues ese éxito se fragua precisamente en la capacidad de unificar las diferentes sensibilidades del centro-derecha, es decir, los demócratas cristianos, los conservadores y los liberales. Y fruto de ello, en base pues al concepto de España, a la libertad individual y de empresa, al reconocimiento de nuestras tradiciones, surge un partido, el Partido Popular, que es el que es identificado por la inmensa mayoría, por millones de ciudadanos, como aquel partido de referencia, y esa es su grandeza. Yo creo que ahora es el momento de recuperar una de esas corrientes ideológicas, que es el liberalismo, que además ha sido uno de los ejes y de los éxitos que ha llevado al Partido Popular pues a sus gobiernos y también a llegar a esas cuotas de reconocimiento y de apoyo ideológico por parte de los ciudadanos. Y de eso se trata, pues de encabezar esta corriente ideológica, ese liberalismo, de recuperar nuestros compromisos, pero obviamente de toda la vida, y también, cómo no, pues intentar recuperar, no intentar, sino conseguir recuperar pues aquellos votantes, aquellos afiliados, aquellos simpatizantes que por diferentes motivos, pues en estos últimos tiempos, pues no miraban tanto hacia el Partido Popular, miraban a otras formaciones políticas, y lo que queremos es que vuelvan a pensar en el Partido Popular y se sienten identificados en este momento. Ya, pero cuando usted habla de encabezar esa corriente liberal, está hablando también de
de presentarse como candidato en función de esa corriente liberal, me imagino, ¿no? Eso no lo desdeña usted, o sea, no lo rechaza. Ahora nosotros obviamente no descartamos el presentar una candidatura, pero nuestro objetivo no es tanto ocupar un sitio, sino ocupar un espacio político, un espacio ideológico, porque lo comentaban ustedes, creo, durante esta previa a que yo haya entrado en directo, en que efectivamente durante los últimos años ha habido unas situaciones muy complicadas, muy difíciles. Los que hemos tenido responsabilidad de un gobierno autonómico o en las alcaldías o incluso el propio presidente del gobierno con sus ministros han tenido que tomar decisiones muy difíciles y muy complicadas, y se ha tenido que priorizar la gestión, una gestión económica que yo creo que ha dado unas cifras que cantan por sí mismas. Y entonces pues se ha priorizado lo urgente sobre lo importante. Y yo creo que ahora lo que hay que hacer es volver a la ideología, volver a hacer política. Y para eso estaban los políticos, para proponer ideas. Y repito, no se trata de una crítica, sino de un análisis de oportunidad, pensando en positivo y, repito, pensando también en cómo atraer y que se sientan más identificados con nosotros, pues muchos votantes o muchos simpatizantes. Y en este caso, para mí, una franja de edad es una de las claves, sin dudas, en las que hay que pensar para poder ser más atractivos y que se identifiquen con el Partido Popular. Esa corriente liberal que quiere usted encabezar, hasta ahora la ha encarnado Esperanza Aguirre. Viene para que Esperanza pues, se ha retirado, no sé si totalmente de la política. ¿Usted ha hablado con ella? ¿Cuenta con ella? Mire, yo he hablado con muchísimas personas, cargos orgánicos de partidos, cargos con respecto a España, se han puesto en contacto conmigo y hemos estado hablando. Y de lo que se trata es de que en este caso hemos decidido dar un paso adelante para hacer visible esa corriente liberal, pero no tanto que sí como corriente, que lo es, sino también para recuperar esos principios, esos compromisos, esos valores que siempre habían sido bandera del Partido Popular y que, repito, los queremos tener, pero actualizados en el año 2018. Y no se trata tanto, por supuesto, ni de nombres, ni de apellidos, ni de caras, sino que se trata de ideas, y eso es lo que queremos aportar. Señor Baucek, Javier Negre quiere preguntarle también. A mí me sorprende su entusiasmo, pero sí me extraña que usted ni siquiera pudo convencer a su militancia en Baleares, porque perdió allí las primarias. Entonces, no entiendo ahora este movimiento, salvo que usted cuente con apoyos como si encarnan esa corriente liberal dentro del PP y que sí pueden tener cierta ascendencia dentro de la militancia. Mire, yo me he presentado a 3 procesos internos en mi formación. Quiero recordar que la primera vez que hubo unas elecciones abiertas, unas primarias en toda España, no en mi formación política, sino en toda España, las hicimos en el Partido Popular de las Islas Baleares en el año 2010. ¿Cierto? Yo me he presentado a 3 convocatorias electorales, 2 integral al minuto 1 al segundo de los candidatos, porque creía precisamente en la unidad, que la he practicado y estoy convencido, y es un compromiso que debemos adquirir todos los que en un momento dado asumen esa responsabilidad presidencial, y a mi rival, mi contrincante en ese momento, Carlos Delgado, lo puse a mi lado, a él y a toda su candidatura, le hice vicepresidente y luego posteriormente conseller de turismo, y fue un gran trabajo el que hicimos entre todos y interno, y me presenté porque algunos compañeros me animaron y porque lo que no quería precisamente es que se perdiera pues ese criterio de la práctica liberal, que es en la que yo he puesto, y obviamente pues yo respeto, como no puede ser, los resultados y podemos estar más de acuerdo o no, pero en este caso pues esa corriente liberal y todos los que yo defendía como presidente del partido y como presidente del gobierno, pues ahora no han tenido esa consecución en el Partido Popular de Baleares, pero es el resultado en esta nueva andadura, pero porque lo que queremos, no me presento nada más que encabezando una corriente, encabezando un movimiento, encabezando una serie de propuestas que se basan única y exclusivamente en las ideas. Mire usted que no estamos hablando de personas, porque además la gran oportunidad que nos brinda este Congreso extraordinario es, a mí no me preocupa tanto el quién, que es muy importante, obviamente, pero estoy convencido que sea cual sea el presidente que entre todos decidamos tener en nuestra formación política a nivel nacional, sea una persona preparada, formada, capacitada, con experiencia y con liderazgo. No sé cómo se va a llamar, pero estoy convencido de que todos esos atributos y esas características las brindará al resto, no solamente de afiliados, sino al resto de los españoles. Pero ya que sabemos que eso va a pasar en un nombre y unos apellidos, dejemos de lado nombres y apellidos y caras, que los tendremos, pero aportemos ahora el debate de las
ideas, apostemos por crecer ideológicamente, que creo que, en mi humilde opinión, y no es una crítica, es un análisis de oportunidad en lo que podemos hacer de cara al futuro. Porque además la gente nos lo está pidiendo, haced más política, haced más ideología. Yo creo que hay que apostar por más libertad, hay que apostar por más ideología. No nos tiene que dar miedo nada de eso, y mucho menos una participación de la militancia. Por eso yo creo que tenemos una oportunidad, y por eso, pues yo, como decía Juan, creo que era, que me ve ilusionado. Por supuesto, es que sin ilusión no se puede iniciar ningún proyecto, pero no político, sino en la vida. Bueno, pues una penúltima, señor Bauzá. No, muy breve, señor Bauzá, buenas noches. Sí. Yo lo que estoy pensando en los espectadores de este programa que están en casa ahora y se están preguntando, ¿pero se presenta o no? Creo que sí, yo entiendo que se presenta. Entendemos que sí, pero ¿se presenta usted? ¿Lo puede decir taxativamente que se va a presentar? No que encabeza una corriente de ilusión, etcétera, que ya lo hemos entendido perfectamente. ¿Se va a presentar como candidato a la presidencia del PP, sí o no? Pues mire, lo decidiremos entre todos, no yo solo, sino en tiempo y forma, porque hoy se ha iniciado ese proyecto. Por lo tanto, no es importante quién encabece, si se hace nuestra candidatura, sino que lo importante es el contenido de las ideas. Y nosotros, le puedo asegurar que lo que sí que aportaremos es debate ideológico, y lo que sí que aportaremos en este Congreso son propuestas de ideas. Lo que, señor Bauzá, me imagino que 100 avales, que es lo que necesita para presentarse, los tendrá, los tiene usted, pero sacando la mano, ¿no? Bueno, eso es... Eso lo tiene usted fácil, ¿o no? Bueno, sí, eso es bastante sencillo, humildemente es bastante sencillo. Pero no se trata de eso, se trata de algo más. Ya me imagino. Una cosa más, brevemente también, de no salir usted elegido, ¿quién cree usted que tiene posibilidades de ser el presidente y sustituto de Rajoy? ¿Núñez Feijóo? De todo lo que se habla por ahí. Pues mire, vamos a ver, para ser elegido uno se tiene que presentar. Sí. Bueno, parece que se va a presentar, ¿no? Parece. Repito, para ser elegido no se tiene que presentar, y lo que se trata ahora es, repito, vamos a ver, hoy se han comunicado por parte de la Junta Directiva, pues se ha anunciado el comité organizador, se han anunciado las fechas, pues ahora hay plazo para que se presenten aquellos candidatos que así lo consideren oportuno, y yo creo que lo importante es que aportemos, que sumamos, que entre todos seamos capaces de hacer un Partido Popular más grande, y que cuantas más ideas pongamos en la mesa, seguramente que más identificaremos o más se identificarán muchas de las personas que están dentro del Partido Popular. Es una oportunidad que no debemos dejar perder, pero no por nosotros, sino por los españoles y por España. José Ramón Bauzá, gracias, buenas noches. Seguiremos sus pasos, estaremos atentos a ver qué hace de aquí al 20, por supuesto. Gracias y buenas noches. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, sus pasos y los también de Cospedal, los pasos de Soraya Sáenz de Santa María, los pasos de Núñez Feijóo. Se supone que se va a presentar, en fin. Se supone, dicho que sí, ¿no? Que se supone que se va a presentar, y esa corriente que va diciendo que va a contar con Soraya Cospedal como secretaria general. Lo que tengo es que él piensa de que puede llegar a Génova, ganar las primarias sin el apoyo de estas dos personas. Bueno. Esa es la información que tengo por parte de su círculo más próximo, de que ellos no necesitan a estas dos personas citadas anteriormente para arrasar unas primarias que yo creo que podrían arrasar sin el apoyo de estas dos personas. ¿Carmen? Yo recuerdo que hace un año justo estábamos cubriendo. Sánchez se ha hecho presidente. El PP tiene esa oportunidad ahora porque probablemente a partir de un año son las fechas aproximadas de las nuevas elecciones. Ahora ya no se puede descartar nada, Carmen. Ahora alguien dice, pero qué loco, Bauzá, ¿y por qué? Y Pedro Sánchez, fíjate. Exactamente, y otra cosa, no puede descartar nada. Cuando veo a Núñez Feijóo huyendo de las cámaras, también me recuerda a Susana Díaz. En plazos, vamos a esperar. Más decisiones lo que hace falta. Hay que tener cuidado porque hay personas que son eternos aspirantes, como le ha pasado a Susana Díaz, y pierden el saber qué ocurre. El paso. Y puede surgir alguna candidatura de ilusión, puede... O sea, no está que todo Bauzá hecho. No ha ganado ni en Baleares. Hombre, no, sí ganó unas elecciones. Sí, pero las últimas, vamos. La última, pero es que la última no ganó nadie, salvo Alberto Núñez Feijóo. Él no tiene un peso político. No ha ganado nadie. Dentro de la militancia del PP como para impulsar una candidatura de... Han ganado elecciones, lo que pasa es que no han podido gobernar, ojo. Yo no sé si no, digo, me refiero que las últimas primarias en Baleares perdió por abrumadora mayoría. Esto, y bueno. Los eternos aspirantes tienen que... El arrojo hoy en día en política se premia, que es lo que le ha ocurrido a Pedro Lo importante Sánchez. es si Bauzá cuenta con los apoyos que algunos sospechamos que cuenta. Si él es un candidato títere de esas personas que pueden mover y muy importante que haya votaciones.
y que haya competencia. Yo estoy a favor. Que esto no sea o sea, a mí un candidato pactado me parecería lo más aburrido. El PP necesita unas primarias abiertas que luchen y un debate de ideas, de ideología y caras nuevas. Yo lo que quiero es caras nuevas porque España necesita un PP fuerte. Fijaros que a mí una de las cosas que más me llama la atención, ¿no?, de las declaraciones de Bauzá, que si atendemos a los rituales políticos, yo os diría que sí parece que se va a presentar. Sí, vas a presentarse. Atendiendo a sus declaraciones, ¿no? No, las personas no son importantes, lo importante es el proyecto. Señores, mentira. La persona en unas primarias es lo más importante, porque el proyecto es el Partido Popular. No van a hacer un giro ideológico de 180 grados, no van a dejar ahora banderas políticas. La importancia de las personas, que es lo que ha pasado, por ejemplo, con Pedro Sánchez, lucha de personalidades, de estilos, de formas de entender y de ejecutar el poder. Y de relatos. Y es importante, y quiero subrayar lo que ha dicho mi compañera Carmen, el tema de la valentía. Los ciudadanos quieren que les hablen claro, que sean valientes. Y si uno se presenta, dice, pues tengo la ilusión, y oye, si los militantes me dan su confianza, por supuesto. Pero es que, claro, estar siempre escondiendo la patita. Pero es que Feijóo tiene que dejar los deberes hechos en Galicia. Es que hay una sucesión, hay un partido. Lo mismo que Susana. Y por lo tanto, él quiere dejar todo atado allí para luego dar el paso. Igual lo deja tan atado que tiene que volver a desatarlo. De verdad. Él no va a perder el barco de venir a Madrid, es una persona de reto, renovadora y muy ambiciosa. Que esto no se entiende. Es decir, para una persona, un militante de un partido político, aspirar a ser el líder de esa formación es un timbre de honor, un timbre de orgullo. No es nada vergonzante. Claro que hay que respetar los plazos y los plazos están tasados, oficiales, etcétera. Pero a mí no me parece ningún desdoro decir, oiga, pues mire, a mí me haría ilusión y quiero dar este paso porque además creo que puedo aportar. Tiene su derecho. Entonces hay una cautela ahora que la gente, oiga, que no pasa nada. Lo que el señor Bauzá estaba diciendo sin decirlo, lo que yo he entendido es, no voy a ver cómo está el agua en la piscina y si está la temperatura adecuada yo me tiro y si no, no. Es decir, vamos a ver quién se presenta, cómo va, y en función de eso yo salto al ruedo o no salto al ruedo, según cómo salga el toro, ¿no? Yo creo y saber también con qué apoyos cuenta para luego pactar una candidatura de integración, etcétera. Pero yo creo que hay que ser más claro, porque está en todo su derecho, evidentemente, a que sí, otro puede interpretar que no, vamos a ver. Yo creo que en esto, efectivamente, hay que ser muy determinante. Oiga, ahora, yo creo que puedo aportar, yo estoy ilusionado, yo quiero... Antonio, en Génova hay un Juego de Tronos, hay un reino en juego y me consta que ahí se están tejiendo todo tipo de alianzas en algunos reservados de restaurantes de Madrid. Y porque los espectadores lo sepan, hay candidaturas que se podrían llegar a insinuar que lo único que buscan es una cuota de poder. Habla del fenómeno Pachi López, vamos, en el PSOE. Pues sí, bueno, es una... se ha quedado sin ministerio. Pero está ya fue presidente de las Cortes, que no está nada mal, ¿eh? Un ratito, pero fue presidente de las Cortes. Nosotros no hemos llegado todavía ahí. Lo echa de menos. José Luis Pérez, ¿qué ha pasado? Hoy se conocía, en medio de todo este proceso de elección para sustituir a Rajoy, el Partido Popular recibía la mala nueva de una sentencia más, en este caso por la rama valenciana de la Gürtel. Eso es. Y ahí se condena a la financiación ilegal del Partido Popular durante unos años por culpa de estos señores que tienes ahí detrás. Bueno, más que en medio... Correa y compañía. Más que en medio, en realidad ha sido a la vez. Es decir, al mismo tiempo que la dirección del Partido Popular se reunía para fijar la fecha del Congreso, la Audiencia Nacional decidía comunicar esa sentencia con este resultado que vemos en el titular del diario El Mundo. 18 condenados, eran 20 los acusados por la financiación ilegal del Partido Popular Valenciano. Esa es, como bien apuntabas, la rama de la Comunidad Valenciana del caso Gürtel. ¿Qué es lo que la sentencia da por probados, los hechos probados? Que hubo una financiación irregular del Partido Popular en la Comunidad Valenciana en dos campañas electorales, la de 2007 y la de 2008. ¿Cómo se hacía? Pues lo que tantas veces hemos escuchado, con pagos en B, con facturas falsas a cambio de adjudicaciones de obras públicas, de contratos de obras públicas a quienes pagaban esas facturas, a los empresarios que facturaban de esa manera, incluso con facturas falsas. Insisto, eso es lo que dice la sentencia, considera probado. ¿Y quiénes son los principales responsables? Las penas más altas de esa sentencia. Para el líder de Correa, al que se considera responsable de 3 delitos electorales, un delito continuado de falsedad documental por el modus operandi y 3 delitos contra la hacienda pública. Su pena, la pena contra él, en este caso de la rama valenciana, son 5 años y 3 meses. También condenado su mano derecha, el exresponsable de Orange Market, Álvaro Pérez,
conocido como el Bigotes, era el responsable de esa red en la Comunidad Valenciana. Se le considera culpable de 3 delitos electorales, de un delito también continuado de falsedad documental, en su caso 5 delitos contra la hacienda pública. Decíamos, en la sentencia de la rama madrileña del caso Gürtel, Álvaro Pérez resultó absuelto. Aquí, en cambio, tiene una de las penas más altas, 6 años y 9 meses de cárcel. También Pablo Crespo, la mano derecha de Correa en la red Gürtel, condenado a los mismos delitos, 3 delitos electorales, un delito continuado de falsedad documental, 3 delitos contra la hacienda pública y, en su caso, una pena de 5 años de prisión. En el ámbito político, el principal responsable, según la sentencia, era el entonces secretario general del Partido Popular en la Comunidad Valenciana, Ricardo Costa, que colaboró, como venimos explicando en el programa, con la justicia, a pesar de lo cual, mental y una pena de 4 años. En cambio, ha sido declarado absuelto 2 de los únicos absueltos. Uno de ellos ha sido Vicente Rambla, que en aquella época era el vicepresidente de la... ¿Alguna reacción? Las hay, por ejemplo, del presidente actual de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, que insiste en que la sentencia demuestra lo que él había denunciado durante mucho tiempo, y es que el Partido Popular a esas elecciones concurrió dopado. En cambio, la actual responsable del Partido Popular, Isabel Bonich, insiste en que los casos juzgados son siempre casos del pasado. Se dopó en las elecciones, que fue dopado a las elecciones. Son actitudes que corresponden al pasado, y les puedo asegurar que en el Partido Popular en general y en particular en la Comunidad Valenciana hemos aprendido la lección y estamos trabajando de forma correcta para que estos hechos no vuelvan a producirse. Bueno, pues es el pasado que se ha hecho presente al Partido Popular a través de esta sentencia. Y claro, el nuevo partido que salga totalmente renovada, evidentemente, y una tiene que serlo, ya establece un cortafuegos. Exactamente, hay un cortafuegos. Es un asunto del pasado. Tiene que serlo porque el PP tiene que romper con todo esto. Esto es una sentencia más en este goteo de la Gürtel en Valencia, pero es una más de las que venimos conociendo y de las que quedan todavía por salir. Por tanto, el PP tiene efectivamente que romper absolutamente con el pasado, renovarse, iniciar una andadura libre de toda esta pesada carga que evidentemente le está minando sus expectativas y que le sitúa donde está en este momento, la oposición. Pero es que tiene que hacerlo de verdad, porque Isabel Bonich, que intentaba ser la nueva cara del Partido Popular en Valencia, según la sentencia está acreditado que en el año 2007 la Gürtel financió un mitin de su campaña electoral en la Val d'Uixó, y claro, está acreditado en la sentencia que fue también una de las beneficiadas de la trama. Es que claro, es que no se sostiene, es sí, que pero no está condenada. Una cosa es que... No está condenada, pero claro, vamos a ver. Beneficiaria, ya. Antonio. Pero ya no sabía que ese dinero procedía a lo mejor de esta trama, por eso digo que el matiz es muy importante. No, ahora... Es verdad que ha habido según la sentencia, hay una financiación ilegal. Se ha utilizado dinero ilegalmente para financiar actos del Partido Popular. Pero el que estuviera dando el mitin a lo mejor no sabía que eso formaba parte de una trama de estos sinvergüenzas que han sido condenados. El PP tiene que establecer el cortafuegos, porque el señor Rivera, cuando vaya al Congreso y vuelvan a salir sentencias relacionadas con Gürtel y se lo eche en cara al nuevo portavoz del Partido Popular o al nuevo líder del Partido Popular, él podrá decir que ninguno de los dirigentes vinculados a Gürtel forman parte del actual Ejecutivo del Partido Popular. Y digo condenadas, pero que sí estaban en esas fotos, que yo creo que eso es parte del pasado y que hace mucho daño. Los que están condenados son los que están condenados y son los que han sido juzgados. Sí. Los demás, evidentemente, no tienen esa responsabilidad. Ha podido tener alguna responsabilidad política en un momento determinado, pero vamos. Claro. Imagínate, ahora ya... En fin, ya los que lo han tenido también lo han pagado en la mayoría de los casos. Los partidos tienen derecho a aprender de los errores. En Valencia sí que se han robado. Los partidos tienen derecho a aprender de los errores y a regenerarse y a pedir perdón. El Partido Popular ha pedido perdón, ahora tiene que haber un cambio de cara prácticamente radical y quedarse con lo bueno que haya, porque hay valores en Génova actualmente, como Pablo Casado, como Javier Maroto, que yo creo que deberían seguir en el próximo proyecto que pueda impulsar Feijóo o el próximo candidato que venga. Seguramente seguirán. Bueno, brevemente, Carmen, que vamos a la publicidad. Yo creo que esto ya no le hace daño al PP, fíjate. No, pero está muy amortizado, ya esto es como... Está descontado. Exactamente, entonces tiene que seguir en este camino para poder ir alejándose efectivamente. Le ha hecho tanto daño, le ha costado un gobierno. Por lo tanto, más daño que eso... Son clavos en el ataúd. No le ha costado tanto al gobierno, es como la torpeza con la que se gestionó todo el tema de la moción. Ha sido efectivamente un exceso de confianza y una cierta torpeza a la hora de gestionar esa... No se lo tomaron en serio. Esa no pidieron perdón con la contundencia que requería una condena tan severa por parte al Partido Popular.
y no solo por parte del PP, también de Ciudadanos. Y también de Podemos, incluso. Ahora, bueno, Podemos empujó. Podemos también puede estar valorando, te lo decíamos, evaluando en función de las encuestas. Hay muchos analistas que dicen que son los dos errores históricos. No darle el gobierno a Pedro Sánchez en 2016 y dárselo en 2018. Rivera siempre... A la vuelta de las elecciones, fíjate tú. Rivera Antonio siempre se va a acordar de esa rueda de prensa durísima contra el PP, en la cual retiró su apoyo de forma prácticamente improvisada, le pudieron las prisas, se veía ya en Moncloa y ahora están muy desorientados. De hecho, ahora tienen que reinventar el discurso. Le ha pillado con el pie cambiado. Totalmente. Bueno, el tiempo tendremos de seguir analizando todo esto desde el punto de vista político, porque esto no ha hecho nada más que empezar. Y las elecciones están a la vuelta de la esquina. Están primero las andaluzas, pero luego vienen las autonómicas y municipales en toda España y las europeas, efectivamente. Y las generales a renglón seguido. Si es que ahora ya en un año y medio tenemos todas las elecciones. Exactamente. Nos vamos a tener que quedar fijos en esta mesa para comentarlo todo. Bueno, señores, que tenemos ahí a Susana Ollero dispuesta para darnos un consejo imprescindible de cara al estar ya pensando en disfrutar, porque julio está a la vuelta de la esquina. No salgan sin el avisador de radares a la carretera, que lo van a pagar caro, que hay más radares que hierba ahora mismo en el campo. 12 de junio de 2000 de Donald Trump y Kim Jong-un pondrá fin a 70 años de tensión entre Estados Unidos y Corea del Norte. ¿Cesarán los insultos entre ambos líderes? ¿Se hará efectiva la desnuclearización de la península coreana que solicita Trump? ¿Qué pide a cambio el régimen de Pyongyang? Hoy les desvelamos todas las claves de la cumbre del siglo. Hablaremos con Antonio Camuñas, que de esto sabe un poquito, o un montón, ya verán, como nos va a desvelar detalles interesantes, don Antonio Camuñas. Bueno, hoy han comenzado ya el debate de los presupuestos en el Senado, se han rechazado las enmiendas a la totalidad que habían presentado partidos que, fíjense ustedes, apoyaron a Pedro Sánchez y que hoy la ministra de Hacienda del señor Sánchez ha tenido que defender, a pesar de que también votó el Partido Socialista en contra de esos presupuestos que aprobaron, como saben, el Partido Popular, PNV, Coalición Canaria, etc., Unión del Pueblo Navarro, etcétera. Bueno, presupuestos del Partido Popular, en cualquier caso, que hace suyos el Partido Socialista en el gobierno. Y los hace, según la ministra Montero, por esto que van a oír. Escúchenla. Estos presupuestos que estamos tramitando en el día de hoy son solo un tránsito, son solo un paréntesis que hemos de pasar para que no se paralice el país. Creo difícilmente comprensible que los ciudadanos entiendan que la misma mayoría que los aprobó ahora los enmiende y que lo haga, además, con la única intención de buscar complicaciones. Presupuestos que hace suyo el Partido Socialista y el gobierno de Pedro Sánchez, Carlos Cuesta, pero presupuestos que van a llevar algunas enmiendas del Partido Popular, sobre todo a algunas de las cosas que negociaron con el Partido Nacionalista Vasco, no las mollares. Muy buenas, Antonio. Pero las infraestructuras, ¿no? Por ejemplo, el AVE, etcétera. Pero sí, las regalías, se puede decir, las bagatelas, las bufanditas, que el PNV sabe. Bueno, ha caído, que os reíais mucho el otro día, ha caído la famosa barandilla, pero que la gente no se haga muchas más ilusiones, porque ha caído esa, un pasamanos, un rodapiés y poco más. Y poco más, Y poco más, que ya lo comentábamos el otro día, que me preguntaba y digo, yo no veo muy claro que se vayan a porque la parte del León son las 300 y pico millones para la Y vasca, o sea, el AVE, claro. Y eso ya nos interesa a todos. Bueno, yo quiero ir a San Sebastián en AVE en 2 horas y no... Claro, para empezar, en los anteriores presupuestos, donde de verdad se negociaron partidas potentes, iba la ley del cupo vasco. Ese es el principal logro que obtuvieron en los presupuestos del año pasado. Y hay que tener en cuenta que esa ley del cupo es quinquenal, es decir, a partir de ese momento la tenían asegurada para ese año, para el siguiente y el siguiente. Claro. Y solamente con eso ganaban 1.400 millones de euros hacia atrás, en un cálculo retroactivo, que la historia de esa, la verdad que esa es divertida, porque le han hecho decir a los pobres técnicos de Hacienda que se merecían 1.400 millones de euros más. Esto con carácter retroactivo, que yo el día que cosas voy a hacer un busto delante de mi casa. Y luego hacia adelante se alteraba también el cómputo. El cálculo total eran 4.400 millones de euros de ganancia. Claro, después de aquello, poco más es posible ganar, ¿no? ¿Qué era lo que quedaba ahora? Infraestructuras. Y como tú dices, Antonio, salvan la principal infraestructura, que es la Y vasca. Por cierto, la salvan, por la noticia que yo tengo hasta ahora, incluso salvando el soterramiento de las estaciones, porque las 3 estaciones de las 3 provincias no van a ir por arriba, como las normales, van a estar soterradas, no vaya a ser que molesten. Bueno, vamos a ver cuáles son las enmiendas reales que se han presentado. El PP presenta las enmiendas parciales y están destinadas a reconducir efectivamente los presupuestos a su proyecto original, pero por mucha cuantía
Vamos a ir viendo las cuantías. 35 millones de euros en inversiones en el País Vasco. Aquí va la famosa barandilla. Ahí está, la barandilla de la playa de la Concha. ¿Qué es lo que se mantiene? Se mantienen los 300 millones de euros para infraestructuras. ¿Y aquí qué es lo que va? Aquí va la Y vasca, que es el proyecto que de verdad a ellos les preocupaba. De hecho, a partir de este momento hay 2 comunidades autónomas pluriprovinciales que mantienen todas sus provincias conectadas con AVE. ¿Cuáles son? Cataluña y País Vasco. El resto van a tener que esperar a otro momento. Vamos a ir viendo más datos de qué es lo que se ha hecho por parte del Partido Popular con los presupuestos. ¿Cuáles son estas enmiendas donde también sí que se está tocando 26,6 millones? Estos también caen para mejorar el transporte público en zonas despobladas. Realmente este no era el objetivo de la negociación de los vascos, no era el objetivo de la negociación de PNV. Pero si os fijáis, la partida de antes más esta, pues estamos en torno a los 50 millones, cuando el cálculo que hacíamos el otro día, Antonio, era que estarían rondando un máximo de 70 millones de euros retirados, que yo no creía que se atreverían a más, ¿no? Impulsar la producción de energías alternativas, esto también cae, y el regadío también cae. Por cierto, además lo voy a decir, porque según salía del programa, me manda una empresaria vasca y me dice: no digas que nos van a privilegiar con la energía, que la teníamos muy cara antes. Es verdad lo que decía esta mujer. Estas son las que mantenido además, ¿no? La prima esa se ha mantenido. Se ha mantenido. Vamos a ver, hay una parte en la que, bueno, es discutible, hay otra parte que es verdad que ellos tenían un precio de la energía previo que era más caro de lo que se estaba pagando en otras zonas de España. ¿Y cuál es la verdadera patata caliente que sigue viva aquí en estos momentos? El verdadero marrón, por decirlo de alguna manera, las enmiendas que sí que están presentadas, los vetos a la totalidad, pero que eso sí que es verdad que va a ser tumbado. ¿Cuál es la historia? Que lógicamente lo que están planteando es una posición política muy difícil de llevar, no en esto, sino en la ley de techo de gasto que se tiene que presentar y cerrar antes de finalizar junio. Y ahí cuidado, porque ahí sí que va a haber pelea. ¿De quién? De Podemos, de PDeCAT, de H. Bildu, este pesa menos, este pesa 2 diputados, de Compromís y de Esquerra. Todos estos donde sí van a poder ejecutar lo que están pretendiendo con esto, pero no lo van a conseguir, va a ser en la ley de techo de gasto del próximo año. Gastar más de lo que no tenemos. Sobre todo porque Bruselas, que lo comentábamos el otro día en OK Diario, ha vuelto a recordar y dice: no se me vayan ustedes de madre. De más de 7.000 por lo que viene del 19. Y 7.000 y pico y 7.000 y pico suman en toda tierra de garbanzos, incluida Bruselas, cerca de 15.000 millones de recorte. Entonces, a ver cómo se negocia un recorte de 15.000 millones con Podemos, con PDeCAT, con Bildu, con Esquerra y con Compromís. No sé quién puede correr más de los 5. Sí. Escuchad lo que ha dicho Susana Díaz cuando le han preguntado sobre los presupuestos que la ministra de Hacienda ha tenido que defender, aunque no eran suyos, como una necesidad para salir adelante de la situación, pero que Susana Díaz ha criticado duramente. Vean. Los trucos de la derecha, los trucos del Partido Popular, el querer engañar a todo el mundo. Este presupuesto es de ellos. Es un presupuesto malo para esta tierra y malo para todos. Pero están, en cuanto peor, mejor para ellos. Piensan que si le va mal a España, entonces ellos tendrán alguna posibilidad de volver. Los presupuestos se han hecho a sí mismos hace tan solo 2 semanas. Y además todo simplemente para perjudicar al gobierno, para paralizar el país y para que los ciudadanos no sientan que el gobierno está bloqueado y que entramos en una situación de incertidumbre. Pero se han enmendado 35 millones. Sí, yo creo que no llegan a 50. Un rasguño, ¿no? Como un rasguño, nada, vamos, no lo han quitado ni... PNV la traición la salió prácticamente gratis. Yo no sé, la presidenta de la que no tiene información o ha interpretado mal las cosas. El gasto conjunto... La única enmienda del Partido Popular son 35 millones de unos presupuestos. Se la dio su consejera de Economía, ya no le salen los números. El gasto total anual, incluido el gasto financiero, supera los 400.000 millones de euros. Y no creo yo que se descabalguen por 30 y pico millones. Yo no sé si ella... El hecho de que Susana Díaz cargue de forma tan frontal contra los presupuestos que ha tenido que asumir Pedro Sánchez, porque es para darle una patadita también al gobierno, o ahí no. Yo creo. Me da la impresión como dice, hombre, no viene a cuento. Ya sabemos que los presupuestos no son los del PSOE, pero sí se han asumido para evitar que estemos sin cuentas. La entrevista de esta mañana me ha parecido claramente electoral. ¿Ah, sí? A ver. A mí me parece que ya está preparando el terreno de cara a convocar elecciones en Andalucía. Es una impresión. ¿Pero su relación con la ministra de Hacienda es buena o mala? La entonces consejera de Hacienda se presentaba como una posible rival de cara al futuro. Entiendo. Pues ahora va a ser más. Ella se ha dejado querer por el sanchismo. Claro. Ella fue también una mujer de Rubalcaba cuando todo el PSOE andaluz apostó por Chacón. O sea, no ha tenido miedo María Jesús Montero en desmarcarse y eso a Susana Díaz le generaba desconfianza. Entonces, es esto de quiero a mi enemiga muy cerquita, ¿no? Cuando desconfías de alguien que esté aquí quemándose con los presupuestos en Hacienda y
y tranquilita. Incluso la intentaron convencer para que no se viniera a Madrid, al gobierno, diciendo que era solo para un año, que allí tenían una estabilidad. Pero yo creo que el nombramiento de María Jesús Montero también se hace en clave. Para que si sea perdiera las elecciones, puede ser la alternativa, ¿no? la alternativa sanchista a Susana en el PSOE andaluz. Bueno, además, en esta entrevista, Susana Díaz vuelve a retroalimentar una estrategia que ella ha seguido cuando el Partido Popular estaba en el gobierno, La que confrontación. es no podemos hacer nada porque desde Madrid tenemos recortes, no nos dan la partida Verónica, presupuestaria necesaria. Esto es desde Chávez. Esta es la receta tradicional del PSOE andaluz. Bueno, y la de los nacionalistas de todo tipo y pelaje, que también dicen en Madrid no nos dan y dan otras comunidades. Se vive mucho mejor a la contra, se vive mucho mejor frente a un enemigo. Entonces, yo creo que ella le cuesta ahora. En estos momentos los presupuestos que se van a ejecutar son los del PP y por lo tanto voy a seguir quejándome de que Madrid no me da aquello que necesitaría para ejecutar buenamente mi obra de gobierno. Fíjate que ayer tuvo a decenas de miles de personas recorriendo las calles de Sevilla en una manifestación por la sanidad pública. Por lo que ella llama la joya de la corona, y eso no le puedes echar las culpas a nadie, porque tienes las competencias y hay mucho malestar en Andalucía con este asunto el tema de la sanidad, sí. De cara a las elecciones. Y una cuestión técnica, al margen de lo que estáis comentando, que es así. Vamos a ver, los presupuestos es la ley base. Nada impide y a nadie le impide que el Partido Socialista o cualquier otro partido tramite una ley de ampliación de crédito. Claro. O sea, vamos a dejarnos de historias. Es decir, esto que estamos escuchando de es que no se gasta suficiente, lo tiene muy fácil. Tramite una ley de ampliación de crédito, no pasa nada. El respaldo la saca. Yo no veo a la ministra de ampliando crédito. Pero ¿me entendéis el mensaje? Totalmente. Claro, a partir de ese momento ya es problema suyo. Una cosa es predicar y otra dar trigo. Claro, lo único que te va a pedir Bruselas va a ser, oiga, si usted se va a gastar 50 millones más, explíqueme de dónde los saca. Claro. Eso es lo que te van a preguntar. También los reales decretos también sirven, ¿no? Para modificar. Claro. También pueden cambiar. O sea, tú puedes modificar el presupuesto. Lo único que te va a pedir, lógicamente, Bruselas es, como el presupuesto va ligado al plan de estabilidad, si usted me toca el presupuesto, me toca la explicación. Claro. O sea, el plan de estabilidad realmente son las reglas del juego. Explíqueme cómo lo hace funcionar. Hoy ha reclamado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la rápida aprobación de estas cuentas del 2018, o sea, que se aprueben ya, una vez que ya pasen el Rubicón del Senado, con esas enmiendas, esos arañacitos que el PP le va a meter, las tendrá que aprobar el Congreso sin mayor problema, porque va a votar, etc. Bueno, pero ella ha dicho que se prueben pronto porque hay que negociar ya las cuentas del 2019, los presupuestos del 2019. ¿Hay posibilidad de sacar adelante unos presupuestos para el 2019, que significa que la legislatura ya puede llevártela tranquilamente a finales de 2020? Claro, la tramitación, primero va la ley de techo de gasto, que es la que te topa la capacidad que tú tienes de gasto. Y con esa cifra máxima es con la que te vas y empiezas a elaborar los presupuestos. Es decir, si son 130, tú dices, vale, dispongo de 150.000 millones de gasto no financiero. A partir de ahora empiezo. No, yo me refiero a si políticamente puede sacar adelante unos presupuestos, teniendo en cuenta que va a tener al PP enfrente, va a tener a Ciudadanos probablemente también enfrente, después de esto, y va a tener que contar con el apoyo de los que le han llevado a la Moncloa. Y va a ser fácil negociar con esta gente, Antonio, esos presupuestos. En el caso de que no los pueda aprobar, sería un fracaso para el gobierno de Pedro Sánchez, sin duda, pero siempre podría prorrogar esto. Pero apoyo. Claro, yo creo que todos los partidos le van a pedir al PSOE de Pedro Sánchez, oiga, yo quiero esta partida, gasto social, efectivamente. Y como dice Carlos, claro, es que esto es un cuadro y es una manta donde si tiras de un lado, dejas descubierto otro. Entonces, Bruselas lo que te dice es, usted gástese el dinero como crea conveniente, pero si efectivamente, si usted incrementa una partida, detrae de otra. Y aquí está Nadia Calviño como ministra de Economía, todopoderosa ministra de Economía, porque va a tener el poder económico del gobierno y va a presidir la comisión delegada para asuntos económicos, está investida de todo el poder de Pedro Sánchez y es la garantía de Bruselas. O sea, Nadia Calviño tranquiliza mucho a Bruselas porque sabe que es una persona que no va a permitir grandes alegrías más allá del marco que viene marcado por la Unión Europea. O sea que en esto y en la reforma, y yo tengo la sensación, lo que estáis comentando, yo tengo la sensación de que vamos a ver mucho fuego de artificio. El fuego de artificio, lógicamente, algo del fuego quedará, porque tú no te puedes ir, no puedes plegarte a los cuarteles de invierno sin haber conseguido ningún precio político. Es decir, algo se tendrá que dar. Se va a notar en la reforma laboral, yo creo que va a quedar una reforma laboral un poco extraña, pero yo estoy convencido de que no se va a eliminar del todo, no se va a derogar del todo, aunque vamos a escuchar el mensaje político, ya la hemos derogado, ya la hemos derogado.
lo que estabais comentando tiene con un doble mandato. Uno, no se puede ir España del control de déficit, no puede hacerlo bajo ningún concepto. Dos, la reforma laboral tiene que mantenerse al menos en la estructura básica para que esto no se descontrole. Carlos Cuesta, hasta mañana, gracias. Buenas noches, Carlos. Bueno, vamos a ver, decía Borrell este fin de semana en unas declaraciones, ministro de Asuntos Exteriores, que teme un enfrentamiento civil en Cataluña si aquí no se pone cordura y se modera la situación. Incluso con agria por parte de los separatistas independentistas que dicen que se ha inventado esta historia, que no hay tal cosa. Bien, es cierto que casualmente, en estas últimas horas asistíamos a otra situación de estas, en fin, que puede acabar en descontrol total y con consecuencias mucho más lamentables. Acto de Ciudadanos en Vic, que es boicoteado por los separatistas, con enfrentamientos, palabras gordas, gruesas, que se dirigen unos a otros. Vean las imágenes. Las primeras cosas que Pedro Sánchez pidió al entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, fue la constitución de una comisión territorial para el diálogo, de evaluación y de modernización del Estado autonómico que se ha constituido en el Congreso de los Diputados. Es el marco ideal para que todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria participen activamente y podamos empezar a hablar con serenidad y de respeto. Yo creo que hay que recuperar dos palabras que se han perdido en los últimos años, que es confianza y lealtad. Bueno, las declaraciones de la ministra de Administraciones Públicas, la señora Meritxell Batet, que ya también ha hablado de que, en fin, hay que reformar la Constitución, es necesario, pero luego ya se ha desdicho, porque claro, con 84 diputados, ¿qué vas a reformar? ¿Qué vas a reformar con 84 diputados? De las orejas. Tengo la sensación. Una cosa es las palabras y otra cosa los hechos. Los hechos te mienten en cualquier situación. Tú no puedes tener dos discursos completamente opuestos, como es el del señor Borrell, un discurso del cual me siento identificado, de contundencia contra todo aquel que quiera separar Cataluña de España, y luego a Meritxell Batet haciendo un discurso completamente opuesto de generosidad hacia Cataluña, reforma constitucional con 84 diputados, y yo tengo Javier, la sensación de que alguien le ha dicho que tenía que... Pero esas declaraciones de Meritxell Batet, si me permitís, son entre el discurso gratis, de Borrell y Meritxell Batet son gratis. No hay color. Claro. Si tú puedes decir, habría que reformar la Constitución, claro, y dices, muy bien, esto es un desiderato. Y los huevos duros. Y está muy bien, los huevos duros, y anexionarnos la Florida, que un día fue española. Si da igual. Y podemos estar debatiendo de eso, aquí, no se puede, tal. Es imposible. La Constitución tiene sus trámites. Y hace falta unas mayorías que en este momento el gobierno de Pedro Sánchez está muy lejos de poder manejar. Por tanto, eso es una idea que está bien, pero yo no perdería ni un minuto en ello. Yo me refería a lo de... Me interesa mucho más por eso valorar lo que dice Borrell y la respuesta que ha habido por parte de los dirigentes separatistas. Coincidiendo con estas declaraciones, en Vic, insistimos, un acto de Ciudadanos no se celebraba porque se lo impedían precisamente estos separatistas, de los enfrentamientos. Es el talante de esta gente, ¿no? El talante dialogante. Hermoso, sí, ¿no? En un lado, la gente que participaba en ese acto de Ciudadanos pidiendo libertad, y los otros boicoteando. La definición de enfrentamiento civil. O sea, ahí si no están los mozos se lían a golpes. A saber lo que le pasa a la señora Inés Arrimadas. Hay que ver lo que ha pasado en las playas de Cataluña. Dejen la ley y personas que han llegado a las manos por esa situación. Por lo tanto, el señor Borrell acierta cuando dice que hay un enfrentamiento civil que puede ir a más. O sea, yo entiendo que el señor Pedro Sánchez, presidente, quiere atender la mano hacia Cataluña, y me parece que es necesario hacer política, pero es muy importante que no haya ni una sola concesión a aquellos que quieren romper España. Pero bueno, yo creo que los dos perfiles... No, digo que es importante que no lo haya, no digo que la vaya a ver. Los dos perfiles de los dos ministros, tanto Borrell, que es contundente en las formas, como Meritxell Batet, que es más suave en las formas, es en lo que se diferencian. En el fondo es
prácticamente lo mismo. Es decir, lo que parece evidente que con una escalada de violencia y con una escalada verbal no se va a ir a ningún sitio, que por otro lado es lo que siempre el Partido Socialista le ha criticado al Partido Popular, que dijeran palabras gruesas pero que hicieran poca política. Entonces, a lo que se refería, quiero entender, Meritxell Batet el otro día, es que hace falta política. Ella lanza el discurso de toda la vida del PSC, que no es nuevo, el de toda la vida, Granada, reforma de la Constitución, en mi entender, a lo mejor de un modo un poco precipitado, porque es evidente que si no se puede reformar la reforma, o sea, no se puede hacer la reforma laboral, no se va a poder reformar la reforma constitucional. Es el melón del que siempre hablan, pero nadie dice cómo abrir ese melón ni cómo concretarlo. Granada lo define perfectamente. Cada partido, oye, Ciudadanos querría hacer una reforma a la Constitución que lo llevaba en el programa electoral, pero más recentralizadora de competencias. Pero quiero poner el foco sobre que a nivel discursivo, a nivel ideológico, no hay diferencias. Hay diferencias en la forma. Meritxell Batet es una cara mucho más amable, Josep Borrell es una cara mucho más contundente. Y a lo mejor es la forma de combinar con cierta inteligencia la cuestión para que el gobierno no se vea que coquetea con el independentismo, pero al mismo tiempo abre puertas, como el otro día estuvo, en una reunión de la cual no ha salido nada, pero que es un punto de distensión, porque lo que no podemos permitir es que en Cataluña pasen escenas como esa, y yo desde aquí me apoyo a los de Ciudadanos que hagan actos, puedan hacer actos donde quieran, libertad para todas las ideas políticas, igual que defiendo al independentismo. Yo creo que cuando ellos hablan de reforma de la Constitución, el objetivo primordial es llevar ese debate, sacarlo de la calle y llevarlo a la Comisión Territorial del Congreso. Pero ahora no les da tiempo, es una forma de... Es un melón no hablo de reformar la Constitución, hablo de derivar el debate a las instituciones, de que vayan los presidentes autonómicos, incluidos el de la Generalitat, al Congreso a hablar de... Carmen, si es que es una... Pero ojalá cuando Meritxell Batet habla de eso, lo que hablan es... Yo creo en la unilateralidad, lo ha dicho la señora Artadi, unilateralidad. Canalizar ese enfrentamiento y canalizar ese problema ellos por no la van a vía cambiar y en institucional. septiembre vamos a volver como vuelven a la intensidad, a la virulencia, los Mira lo que líderes decía Artadi septiembre caliente. de lo de Borrell. Borrell, además, en unas declaraciones se refería a un libro que estaba leyendo, o había leído recientemente un libro de Torra, en el que ponía de manifiesto lo xenófobo que es este señor. Es que bueno, ya llega a comparar Cataluña con el caso de Kosovo, etcétera, etcétera, en fin, decía que había que seguir esa estrategia, estrategia en Europa para obligar a Europa a intervenir. O sea, que Borrell no se muere la lengua con estos señores. Y esto es lo que, claro, eso es lo que les duele a estos señores. Y por eso Artadi dice lo que dice de Borrell. Escuchen. Nos parecen sorprendentes por la distancia que hay entre las palabras del ministro Borrell y la realidad que se vive en Cataluña. Desconocemos si es una parte de su nueva política exterior o es que pasa demasiado poco tiempo en Cataluña últimamente. Y también Puigdemont se ha pronunciado en las redes sociales, Laura, sobre este particular, ¿no? Exactamente, pues este es el tuit que Carles Puigdemont ha dedicado al nuevo ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell. En el tuit, Puigdemont califica a Borrell como el ministro de la novela negra. La ultraderecha, dice, le presta la tinta para escribir el relato que justifique la represión y enfrentamiento que, muy a su pesar, dice Puigdemont, no existe en Cataluña. Niega así el expresidente de la Generalitat las últimas declaraciones de Borrell, en las que pide ayuda y colaboración a las demás fuerzas políticas porque asegura Cataluña está al borde del enfrentamiento civil, como hemos dicho a lo largo del programa. Quim Torra también ha hablado sobre esta declaración en su cuenta de Twitter. La tacha de irresponsabilidad inaudita. El nuevo gobierno ha explicado en varias ocasiones que su nueva línea de actuación con Cataluña está abierta al diálogo, diferenciándose así, según ellos, de la línea seguida por el gobierno de Mariano Rajoy. De momento parece que ni unos ni otros acercan posturas. Antonio. Pues así están las cosas, ¿no?, en relación con este asunto. Sí, es curioso que sea el ministro de Exteriores, Josep Borrell, bueno, el catalán de pura cepa, al que le niegan su condición desde el gobierno de Quim Torra, pero que sea el ministro de Exteriores el que esté protagonizando el debate político en Cataluña, como ocurrió también con García Margallo. Margallo era el ministro que más hablaba de Cataluña en el gabinete de Mariano Rajoy. Bueno, de hecho, Margallo ha criticado, ya fuera de como exministro, ha criticado duramente la falta de pedagogía a nivel internacional que pasó en el gobierno de España. Y no ha hecho trabajo de comunicación que habría hecho el señor Margallo.
de ganarse a las embajadas. Oye, por cierto, he leído por ahí, y hablando de Margallo, he leído por ahí que Margallo tenía previsto incluso dar el salto. Eso ya me pareció surrealista. Ha dicho que me voy a presentar con tal de que no vaya de fastidiar a Soraya Sáenz de Santa María. Es surrealista. Oye, tiene su público García Margallo. Sí, tiene su público, pero no está... Bueno. Creo que el PP necesita una cara más joven apoyada por él. Tiene su público, don José Manuel García Margallo. Bueno, es lo que hablábamos antes, Claro. pues uno enseña la patita y si luego, pues Sí, oye, pero él lo puede hace, negociar una cuota de antes poder. de que se presente la Me ex presento vicepresidenta, me presento yo. Ahí está, la freno yo. Es una candidatura contra, ¿no? Es una candidatura contra Soraya Sáenz de Santa Las María. ha existido toda la vida. No la quiere ver ni en pintura. No, algunos la que quieren mandar a Europa. La quieren mandar a Europa, ¿no? Sí. No digo más. Bueno. Bueno, señores, sabéis que mañana sale dicen que sale mañana la sentencia de... Perdón, la sentencia. Sí, la sentencia de Nos. La sentencia ya salió. Vamos a aclarar el recurso de la sentencia en casación. Recurso que se presentó ante el Tribunal Supremo y que mañana el Supremo se pronuncia sobre esa sentencia del caso Nos. Y que podría llevar a Iñaki Urdangarín, lógicamente, a prisión, sin más dilación ya. Tenemos a María Ruiz en las inmediaciones del Supremo. Buenas noches, María, cuéntanos cómo está el tema. Buenas noches, Antonio. Pues parece que va a ser mañana, con casi total seguridad, esta semana. El caso, nos recordemos, es una pieza separada del caso Palma Arena, en el que se juzgaba por malversación, prevaricación, falsedad, fraude y blanqueo de capitales a Iñaki Urdangarín, a su exsocio Diego Torres, a las mujeres de ambos y al expresidente balear Jaume Matas. La sentencia de la Audiencia de 2017 condenaba a Iñaki Urdangarín con una pena de prisión de 6 años y 8 meses y a Diego Torres con una pena de prisión de 8 años y medio. A la infanta y a la mujer de Diego Torres las absolvía, condenándolas únicamente como responsables civiles a título lucrativo a devolver las cantidades indebidamente cobradas por sus maridos. La resolución del Supremo ya está tomada, únicamente falta que lo notifique a las partes, lo conoceremos con casi total seguridad mañana, y en el caso de volver a ser una sentencia condenatoria podría entrar Iñaki Urdangarín de forma inminente en prisión. En ese caso la prisión designada parece que sería la de Brieva en Ávila. Esta semana, Antonio, con casi total seguridad vamos a salir de dudas. Muy bien, muchísimas gracias, María Ruiz. Bueno, pues eso es lo que hay. Mañana es probable, insistimos. Ojo, y sería una que si es condenatoria, si confirma lo que ya dictó la Audiencia de Palma, pues tendríamos 6 años y 8 meses para Iñaki Urdangarín, que tendrá que empezar a cumplir ya. Esa es la condena. La prisión de Brieva en Ávila es una prisión donde estuvo Luis Roldán. Sí, es una prisión que tiene características especiales porque estaba Roldán prácticamente solo allí en esa prisión por motivos de seguridad, y parece que ese sería el destino si es condenado o si la sentencia, lo que dice el Supremo en el recurso, lleva a la cárcel a Iñaki Urdangarín, pues iría a esa prisión, ¿no? De hecho, 6 años en principio. Habría que ver si confirma esa sentencia o rebaja la pena. Vamos a ver, lo conoceremos mañana. De hecho, mejoraron el sistema de calefacción no hace mucho de la cárcel de Brieva. No sé si con ese propósito. Vamos a ver. Pero hay que esperar a saber hacia dónde mandan Iñaki Urdangarín. Hecho histórico. Podemos con... Sí. Yo creo que estamos... Bueno, yo creo que la condena ya supuso un durísimo golpe, ¿no?, a la corona. De hecho, fruto de todo esto, vivimos hace poco la abdicación, ¿hace cuánto fue? ¿4 años? En el 2014, poquito antes de las europeas, vivimos la abdicación del rey, una abdicación que se produjo por los gravísimos índices de desaprobación que tenía una institución que sirve para lucir, para representar, para que todo el mundo se sienta cómodo. Hemos vivido hace poco, por ejemplo, la boda, ¿no?, de los príncipes de Henry con su mujer en el Reino Unido, y ahí fue un grandísimo acontecimiento porque la Casa Real es muy querida, porque lo representa. Aparte, se abdicó, o el rey abdicó en su hijo, para que esa renovación también de las instituciones llegara a Casa Real. Y quiero recordar una cosa, porque el otro día se comentó muchísimo que el presidente Pedro Sánchez pudo jurar su cargo sin el crucifijo y sin la Biblia, un cambio que hizo, en primer lugar, el rey.
el nuevo rey. Es decir, que era un cambio que ya se había hecho en la corona y que tampoco tuvo tanta difusión como en este caso. Y bueno, son pequeños pasos pues, que van en la dirección que hablábamos pues, del PSOE, del Partido Popular, de las instituciones, mayores niveles de transparencia, mayor nivel de cercanía con el ciudadano, valentía. Y bueno, pues veremos mañana si esto puede cerrar un capítulo, porque a lo mejor ayudaría a cerrar un capítulo, Antonio. A ver qué pasa. Bueno, mañana estaremos atentos en cualquier caso a la decisión del Supremo, si se produce. En cualquier caso, mañana, pasado mañana, esta semana, como decía María Ruiz, tendremos noticias al respecto sobre la sentencia del caso Nos, una vez recurrida ante el Supremo, y el Supremo tendrá que decidir sobre el recurso presentado. Susana Ollero nos va a contar cómo está la situación ahora mismo de ese barco, el Aquarius. Lleva más de 620 inmigrantes a bordo. Barco que no es acogido, o mejor dicho, es rechazado por Malta y por el gobierno italiano, de tal forma que no encuentra puerto al que acceder. España se ofrece a través de su gobierno para que este barco pueda recalar en Valencia, por ejemplo. ¿Qué ocurre? Que las organizaciones no gubernamentales que operan con ese barco y están salvando la vida de esos inmigrantes en alta mar, en el Mediterráneo, y que salen de costas de Libia, por ejemplo, están diciendo que el barco no es seguro, que lleva más peso que la situación de los pasajeros, en este caso los inmigrantes rescatados, no es la más adecuada para aguantar 3 días en alta mar y probablemente no pueda llegar a Valencia. Susana Ollero, ¿cuál es la última relación con el barco, con el Aquarius? Pues así es, Antonio, esa es la última hora. El Aquarius no se va a mover de donde está por el momento. Así lo ha comunicado la ONG Médicos Sin Fronteras, esto del gobierno español, pero aún necesita instrucciones formales de los Centros de Coordinación de Rescate Marítimo de Roma y de Madrid. Un viaje de 3 días a Valencia con un barco que supera su capacidad máxima es inseguro. Así que, según la ONG Médicos Sin Fronteras, viajar hasta España con varias personas en estado crítico, con escasez de comida, sin espacio y sin medios sanitarios es, como dice, inseguro. Así que, por el momento, el Aquarius sigue esperando a que Italia le permita desembarcar. Como saben, tanto Italia como Malta se han negado a que el barco atraque en sus puertos. Según una periodista española que viaja también en el barco, los inmigrantes han pasado de la esperanza a la decepción. Escuchen. Instante, sus caras han cambiado del optimismo que llevaban pensando que iban a llegar a puerto a la preocupación, no tanto pesimismo, pero preocupación después de una travesía muy larga. Así que por el momento la historia no tiene final feliz, aunque España, como les decíamos, a primera hora de la tarde ha dado ese paso al frente para acoger en Valencia a los inmigrantes. Así lo confirmaba el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, y el presidente valenciano, Ximo Puig. Yo he dado la autorización, por supuesto, a la vicepresidenta para que finalmente sea escogido el puerto de Valencia para poder acoger el barco que en estos momentos, por razones humanitarias, porque evidentemente está en estos momentos el Mediterráneo de una manera, para nosotros, profundamente injusta, abandonado. El problema no es de Italia, el problema no es de España, el problema no es de Grecia, el problema es de Europa. El País Vasco ha anunciado que también está dispuesto a acoger al 10% de esos inmigrantes que viajan a bordo del Aquarius. Nuestra disposición a acoger a una parte de las 624 personas refugiadas del barco Aquarius. ¿Y cómo se ha llegado a esta situación? Pues este fin de semana cientos de inmigrantes huyeron en varias barcas de la costa libia. Los guardacostas italianos han recogido a más de 400 y se los han entregado al Aquarius, el buque humanitario de la ONG francesa SOS Mediterráneo. Otros han caído al agua al romperse una de esas lanchas en las que viajaban y fueron recogidos directamente por la ONG. Se vivieron momentos de angustia. Vean. ¿Y cuál es la situación en estos momentos? ¿Dónde está ese barco en este momento, ese Aquarius? Bueno, pues este lo tienen y a 3 días de España, como les decíamos. ¿Y cuántos inmigrantes hay en ese barco? Pues 629 personas, 123 de ellos son niños que van solos sin acompañante, 7 embarazadas y 15 personas en situación crítica. Uno de los profesionales de Médicos Sin Frontera que está en el barco se lo ha contado a nuestros compañeros de la cadena COPE esta mañana. Ahorita tenemos unos pacientes más críticos con ahogamiento y hipotermia. Tenemos también otros pacientes como casos de quemaduras químicas.
Como ven, la situación es crítica, solo les queda agua y comida para un día, para 24 horas, aunque han empezado a recibir sorprendentemente pasta, galletas y agua del gobierno de Malta, que se negó a recibirles. ¿Y qué ha dicho Europa? Pues nueva sorpresa. El ministro italiano de la Liga Norte, Giuseppe Conte, ha agradecido a España su gesto después de que se negara a acogerles. Y vean cómo lo expresa su ministro del Interior, Matteo Salvini. Él dice: victoria, 629 inmigrantes a bordo del barco Aquarius en dirección a España. Primer objetivo logrado, algo que ha negado Médicos Sin Fronteras que estuviera pasando. El comisario europeo de Inmigración también ha mostrado su agradecimiento en Twitter. Ha dicho: acojo con satisfacción la decisión del gobierno español de dejar al Aquarius desembarcar en Valencia por motivos humanitarios. Esto es solidaridad real, puesta en práctica tanto hacia estas personas desesperadas y vulnerables como hacia los demás Estados miembros. Y ahora, Antonio, nos preguntamos cuánto tiempo serán capaces estos inmigrantes de aguantar en ese barco en medio del mar. Pues me temo que la última palabra la va a tener Malta, y 35 millas marítimas de Italia y a 20 y tantas de Malta. Por tanto, estas personas no pueden estar ahí en esa situación a la intemperie, con estas condiciones tan precarias que podría costarle la vida. Claro. Entre los contactos diplomáticos que se han iniciado por parte del ministro y en este caso por parte del presidente Pedro Sánchez está el primer ministro de Malta. Claro, está al habla con él, el presidente español. Buscan esa colaboración con el... Algo más lo vamos a decir, pero será después de la publicidad, que tenemos que irnos ya mismo a esta pausa. Luego no se pierdan, por cierto, la cumbre de mañana en Singapur, Trump-Kim Jong. Tenemos interesante información al respecto, ya verán. A continuación, les avanzamos las portadas de los principales periódicos que encontrarán mañana en los kioscos. Esta noche... ...12 de junio de 2018. Una fecha para la historia. El encuentro de Donald Trump y Kim Jong-un pondrá fin a 70 años de tensión entre Estados Unidos y entre ambos líderes. ¿Se hará efectiva la desnuclearización de la península coreana que solicita Trump? ¿Qué pide a cambio el régimen de Pyongyang? Hoy les desvelamos todas las claves de la cumbre del siglo. Oye, sobre el asunto de los refugiados, Javier, ¿te he cortado antes o he cortado vosotros? Sobre el barco Aquarius y la suerte del mismo. Y el hecho que el presidente se haya ofrecido a acogerles en España es un claro... La intención del presidente Sánchez es crecer electoralmente desde la Moncloa. Vamos a ver mucho electorado de izquierdas y también hacia el electorado de centro desde la moderación, y lo que hemos visto hoy es una medida electoralista, que yo soy una persona súper solidaria, pero claro, hay que garantizar que estas personas lleguen a España, en el caso de que sea así, que ya ha dicho la ONG que es imposible, pero siempre para darle unas condiciones de vida dignas. Si es imposible, bueno, luego, claro, ¿qué haces? ¿Le das papeles? ¿No le das papeles? Es que es un debate muy complicado. No, lo ha dicho muy bien, lo ha dicho, ojo, Borrell, yo creo que está muy bien. Es muy complicado. Borrell ha dicho, esto no es un problema de Italia ni de España, es un problema de Europa, de la Unión Europea. Humanos a la deriva en medio del yo creo que hay que darle aquí hay unas razones humanitarias que están... Primero hay que arreglar eso y luego ver los papeles después. Una medida electoralista, a mí me parece muy electoralista que el gobierno populista y xenófobo de Italia... También yo quiero recordar que la Unión Europea y todos sus miembros se hicieron una política común a nivel europeo, o sea, a nivel europeo y a nivel internacional, y esto está en derechos humanos, es que es clarísimo. Pero hay que garantizar que estas personas lleguen bien, y hay que darles una vida digna en el caso de que queramos. Pero lo primero de uno es salvarlos, obviamente. Lo primero de todo, porque ya no hay víveres y porque la situación de hacinamiento es terrible. Evidentemente hay después un segundo plano que hay que analizar, pero ahora mismo es salvarles, salvar la vida. Pongámonos en su lugar. Ahí hay niños, hay mujeres embarazadas. La situación debe ser absolutamente agónica, desesperada. Entonces, es una cuestión de humanidad. Y después ya estudiamos, después habrá que estudiar todo lo demás. Y luego ese tuit y ese titular desde Italia diciendo el barco va hacia España, hemos triunfado, eso es una vergüenza. Me parece algo lamentable. No, pero es cierto que el presidente Sánchez está teniendo mucha capacidad de reacción para anunciar esta medida. Él se ha ofrecido hasta ir a Valencia a acogerlos. Laura, tienes en redes sociales, creo que también ha habido reacciones, lógicamente, ¿no?
Reacción, Antonio, del cardenal arzobispo de Madrid, y forastero y me hospedasteis. Más allá de consideraciones políticas y legales, al leer la vida desde el Evangelio, uno va buscando al otro. Aquarius es una llamada de Cristo a Europa. Pues esa es la reacción de Carlos Osoro a la situación del Aquarius, Antonio. Muy bien. Pues vamos a ver, insistimos, es una información que está ahora mismo en stand-by. Sí, el barco está en ese punto que nos mostraba antes Susana Ollero, a 30 y tantas millas marítimas de Italia, 20 y tantas de Malta, y que las dos ONGs que operan con ese barco, SOS Mediterráneo concretamente, y Médicos Sin Fronteras, dicen que no está en condiciones de navegar durante 3 días hasta España, y esas personas necesitan ayuda. Así que tendrá que mover ficha el gobierno de este populista, ¿no?, del señor Conte, y de este ministro del Interior impresentable, el tal Salvini. Y una solución digna para ellos, eso lo merecen. Hombre, victoria. ¡Hala! Ya estamos el objetivo, el objetivo, echar el barco para España. Bueno, pero es que quiero recordar que este gobierno quiere salir de la Unión Europea, es que es anti-eurófobo, o sea, es anti-europeo, y por lo tanto... Eso es lo rico de votar el populismo. Es contra los que nos tenemos que vacunar. Te la juegan, de un extremo u otro. Además, luego se dan la mano, porque luego entre ellos se ponen de acuerdo. El extremo derecho, el extremo izquierdo, y se tocan. Al final se tocan. Vamos a ver, hay mucha expectación y mucho interés por la cumbre de mañana o en las próximas horas, en esa cumbre de Singapur de Kim Jong-un, que es el presidente de Corea del Norte, presidente norcoreano, y Donald Trump, que ha viajado hasta Singapur, después de una cumbre del G20 que no ha sido muy favorable para sus intereses. Ha salido, del G7, perdón. Ha salido y no muy bien parado, porque los aliados, sus socios, no estaban contentos con el papel que ha tenido el señor Trump. En cualquier caso, esta es una cumbre en la que se va a perseguir la desnuclearización de Corea del Norte. Corea del Norte se calcula que puede tener entre 20 y 60 bombas atómicas, que tiene uranio enriquecido con capacidad para seguir fabricando bombas y más bombas, que tiene misiles para lanzar esas bombas, enviarlas, bueno, pues a Estados Unidos perfectamente, y por supuesto a Japón, a Europa, donde quiera. ¿Qué se busca con esta cumbre? Insistimos, desnuclearizar el país, que empiece un programa de desarme que sea efectivo. ¿Alguien duda de que eso se pueda llevar a cabo? Porque el presidente norcoreano ha gastado miles de millones de dólares en su programa nuclear, y ahora le costaría otros miles de millones de dólares en desnuclearizarlo. Y además es como, en fin, haber llegado a un objetivo para volver otra vez, dar marcha atrás al mismo. Algo que, en fin, llama la atención y que por eso hace dudar de que la cumbre termine en éxito. Pero Trump llega convencido de sus objetivos, que es: o este señor da marcha atrás o me levanto de la mesa a los 10 minutos. Vamos a ver, hemos invitado a Antonio Camuñas. Como saben, es el presidente de la consultora Global Strategies y fue en su día presidente de la Cámara de Comercio España-Estados Unidos. Don Antonio, buenas noches. Buenas noches. Y que conoce muy bien la política norteamericana, y también el señor Trump, en la medida en que ha seguido desde el momento uno en que empezó su campaña electoral hasta la presidencia, todos sus pasos. Bueno, se van a reunir, creo, en principio solos, tête a tête, con un intérprete nada más. Va a haber 45 minutos de encuentro, y luego ya pasarán a una reunión de delegaciones. Pero Trump ha dicho que ya en el primer minuto, en base a su olfato, él sabrá si hay acuerdo o no hay capacidad de acuerdo. El principal es que inicie un programa de desnuclearización. De desnuclearización Kim Jong, ¿no? Definitiva, sí. Sí. Y bueno, pues es un tema complicado, porque Corea del Norte no tiene precisamente una gran credibilidad en el cumplimiento de sus promesas. Tampoco la tiene Estados Unidos, hay que decirlo, porque claro, a él se le ha ofrecido una solución que es la misma solución que se le ofreció a Gaddafi: desnuclearícese usted y entonces podrá usted seguir al frente del país. Es decir, no promoveremos un cambio. Fíjate cómo acabó. Claro, exactamente. Por eso digo que la credibilidad de las dos partes, en este caso Estados Unidos, no Trump solamente, sino Estados Unidos, y el caso de Corea del Norte, tanto él como sus predecesores, pues no es excesiva. Lo que pasa es que sí es cierto que han cambiado cosas. Es decir, ese programa de nuclearización que ha costado tantísimos miles de millones es a costa de la población. La población de Corea del Norte sufre unas privaciones extraordinarias.
el caso más similar, aunque no tengamos noticia obviamente de ninguno, no veamos más que la fachada, sería pues Venezuela. En ese sentido, pues la gente pasa hambre, hay muchísima necesidad de todo tipo de cosas, no hay productos, vive a base de la ayuda que le presta China en todos los planos. Claro, hasta el avión. Claro. Se ha trasladado. Sí, por eso digo, pero que es complejo y habrá que ver si este hombre lo ve de entrada o se fían en uno de otro, pero no es fácil. También han cambiado mucho las circunstancias. Déjame que saludemos a Juan Fierro, que es el corresponsal de la cadena COPE 13 en Washington. Juan, buenas noches. ¿Qué tal, Antonio? Buenas noches. Bueno, ¿qué expectativas se han fijado sobre este encuentro de Trump, encuentro histórico, y este pintoresco líder norcoreano? Bueno, pues lo estabais adelantando vosotros, ¿no? Hay muchas expectativas, vamos a ver en qué termina. Y además hay que decir que faltan prácticamente 3 horas o apenas 3 horas para que Donald Trump y el líder norcoreano se vean las caras en Singapur. Será, como decíais, un encuentro sin testigos, en principio, solo con sus respectivos traductores. Un encuentro que, según la Casa Blanca, se podría prolongar por espacio de 45 minutos y a partir de ese momento entrarían las delegaciones y comenzaría la cumbre como tal. El secretario de Estado Mike Pompeo dejaba muy claro cuáles eran los objetivos de Estados Unidos para esta cumbre. Decía Pompeo en un encuentro con periodistas hace unas horas que espera que esta cumbre marque condiciones para futuras y productivas conversaciones, que el único resultado que iba a aceptar Estados Unidos es la completa, verificable e irreversible desnuclearización de Corea del Norte, que las sanciones contra ese país se van a mantener hasta que se logre ese objetivo y que si la vía diplomática fracasa, pues que se aumentarían las sanciones, decía Pompeo. Veremos también si es cierto lo que decía el presidente Trump en Canadá, que decía que le iba a bastar un minuto con Kim Jong-un para saber si se podía llegar a un acuerdo. De todas formas, tenemos que decir que la Casa Blanca ya ha anunciado que el presidente Trump va a abandonar Singapur antes de lo inicialmente previsto, forzado, eso sí, por la decisión de Kim Jong-un de abandonar la ciudad también antes de lo previsto. Se desmonta así quizás una de las previsiones del propio Trump, que llegaba a afirmar que la cumbre podría prolongarse durante varios días si había avances sustanciales. Y hace tan solo unos minutos, Trump ya está despierto en Singapur, son algo más de las 6 de la mañana. Trump decía que las reuniones preparatorias van muy bien, pero al final eso no importa. Pronto sabremos, decía el presidente, si un acuerdo real, no como en el pasado, es posible. O sea, Juan, la exigencia prioritaria y la única fundamental que haría que la cumbre tuviera sentido y éxito es que el señor presidente norcoreano, este pintoresco líder, como decimos, acepte desnuclearizar el país, o sea, que ponga fin, por supuesto, a su carrera nuclear y que destruya todos sus arsenales nucleares. Estaremos hablando de un periodo de 10 años, verificable además por la ONU, ¿verdad? Con inspectores de la ONU. Eso es lo que decía el secretario de Estado Pompeo, era muy claro. Decía una completa, una verificable y una irreversible desnuclearización de Corea del Norte. Aunque también si a partir de aquí se pueden abrir negociaciones que lleven a ese objetivo final, se daría por satisfecho en esta cumbre. Desde luego nadie espera que de esta cumbre, de estos primeros 45 minutos y luego de una sesión que va a durar, según el informe de la Casa Blanca, el timing que ha dado la Casa Blanca, 1 hora y media de cumbre y luego un almuerzo, no creo que en esas apenas 2 horas y media se pueda llegar a esa desnuclearización total de Corea del Norte. Creo que Estados Unidos se daría por muy satisfecha si esto sirve, este encuentro de Singapur, sirve para abrir ese proceso de negociaciones hacia adelante. Bueno, pues vamos a estar atentos. En las próximas horas vamos a salir de dudas. Gracias, Juan. Buenas noches desde Madrid. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, Antonio. Bueno, estamos hablando de un país que, fíjense ustedes, según los expertos, calculan que Corea del Norte posee entre 15 y 20 bombas nucleares. Cifra que, según el Servicio de Inteligencia de Estados Unidos, puede llegar a los 60 bombas nucleares, con la misma capacidad de las bombas atómicas que destruyeron Hiroshima y Nagasaki en 1945. Estamos hablando además de un país que puede producir, según esos cálculos también y esos servicios de información e inteligencia, puede producir hasta entre 30 y 60 bombas más nucleares entre 3 y 7 años. Entre 3 y 7 cada año. Fíjate, o sea, cada año pueden hacer entre 3 y 7 bombas más, Antonio. Y luego tiene misiles con capacidad para transportar esas bombas a Estados Unidos perfectamente.
lanzarlas y llegar a Estados Unidos. Bueno, perfectamente no sabemos el alcance, todavía. 4.000 y pico kilómetros los pueden recorrer y hablan hasta de 13.000 kilómetros. Ojo. Sí, más significativo es por qué han ocurrido cosas tan dispares en estos últimos 6 meses. Desde hace 6 meses Kim Jong-un estaba lanzando misiles por encima de Japón, amenazando las bases de Filipinas. Es decir, ¿qué ha ocurrido en estos 6 meses para este cambio brusco de actitud en el cual este señor ha dado muestras de buena voluntad clarísimas, ha devuelto prisioneros a Estados Unidos, ha empezado a desmantelar de forma evidente una base nuclear muy importante del país, que además servía de plataforma de lanzamiento de los misiles balísticos intercontinentales? Es decir, ¿qué ha ocurrido en todo este tiempo para que a la vez haya habido la primera actuación conjunta de un equipo olímpico con motivo de los Juegos de Invierno, para que posteriormente se hayan encontrado los dos países? Eso es lo que la gente debería preguntarse. Claro, ¿cuál es la explicación que le das tú? Que dos enemigos irreconciliables que se han dicho, uno le llamó gordo, enano, impresentable, claro, y el otro que le decía viejo, caduco. Sí, lo que le llamaba el pequeño hombre cohete, ¿no? Cuando, eres un gordo ceboso, no sé qué. No, tanto como eso. Bueno, sí, pero va, unas descalificaciones. Ya llamarle todo cariño. Insulto, un cariño. Pero es que el pintoresco, el Kim Jong le decía otra palabra. Sí, bueno, él dijo que siempre le acompañaba el botón nuclear, y Trump le respondió que su botón era mucho más gordo que el... Dice, ¿por qué Kim Jong me insulta? A ver si lo puedo ver. Es que llamándome viejo y cuando yo nunca le llamaría bajo y gordo. Una pelea de cómic. Sí, parece de cómic. Bueno, yo creo que es... Bueno, ¿y qué ha pasado para que ahora de pronto dos enemigos irreconciliables pues hayan llegado hasta el extremo de reunirse pues y hablar y la posibilidad de acordar? Yo creo que han pasado muchas cosas. Por una parte, la presión de Trump a China. China es el aliado más ha sido el aliado, que tiene, el único realmente que tiene Kim Jong, Corea del Norte. Que tiene Corea del Norte, y yo creo que ahí la presión ha hecho y ha surtido efecto, porque claro, China se juega mucho en una pugna con Estados Unidos, y como China juega a largo plazo, es decir, a ellos no les importa dar algunas bazas, pues yo creo que han puesto presión. Tampoco quieren los chinos, es curioso en esto, ellos se han visto entre los coreanos y los chinos dos veces recientemente, y tampoco le interesa a China que se pueda producir una reunificación de las dos Coreas. Eso tampoco sería del interés de China, porque cambiaría el equilibrio de todo el área del Pacífico. Es decir, por eso, en cambio, absolutamente a favor, y además ofreciendo la máxima ayuda. El presidente Moon de Corea del Sur está volcado en la idea, ha manejado, no es el término... eso sería un plan Marshall, un plan de rehabilitación en cuanto Corea del Norte hiciera algún gesto, y por lo tanto, digamos que para el área específica sería muy importante, y por lo tanto China le interesa hasta un punto, y no sabemos realmente lo que... Ya un acuerdo sustancial, dado que esto significaría desandar un camino que este tipo emprendió hace ya mucho tiempo y que le ha costado miles de millones de dólares, y que ahora tendría que desandar gastándose otros 20 y tantos mil millones de dólares. Bueno, pero para eso se le ayudaría. Las bombas habrán enriquecido el producto. Para eso se le podría ayudar a la hora de bueno, es más importante el objetivo final. Qué duda cabe que lo que ha sido muy interesante ha sido la partida de ajedrez entre ambos líderes, que pues por un lado en estos insultos de pronto Trump cancela dice, pues acabó, no hay encuentro en Singapur, y sorpresivamente le manda una carta diciéndole empezando la carta llamándole querido Donald. Entonces dices, bueno, este juego es posible que siempre se haya producido así en términos diplomáticos, pero con otros lenguajes, efectivamente, y con otros timings, ¿no? Porque quizá ahora mismo todo es instantáneo, y ahora es desde luego mucho más rudo, mucho más contundente
y a veces te quedas, particularmente en el caso de Trump, pues con los ojos abiertos de la capacidad de expresividad. Vamos ahora, gracias Antonio. No te vayas, voy a leer la prensa y voy a comentar algunas de las noticias, que por cierto, bueno, la cumbre no es objeto de portada de momento porque estamos a la espera de que se produzca en estas próximas horas y del resultado, que seguro que sí lo veremos en las próximas horas en todos los medios informativos. A veces lleva portada la situación de este barco Aquarius y los inmigrantes, y habla de España, que se ofrece para acoger a esos 629 inmigrantes del Aquarius. La ultraderecha italiana lo celebra como una victoria y la Unión Europea agradece a Sánchez el gesto humanitario pese al temor por el efecto llamada. Claro. Ahí ven ustedes la foto que ilustra esa portada y ese titular. En su página 2 de titulares, a veces se ocupa también del futuro Congreso Extraordinario del PP. Feijóo, Santamaría y Cospedal miden sus fuerzas, es el titular. Nos tenemos que ir a publicidad, ¿no? Me temo que no hemos quedado sin portada, ¿verdad? Bueno, pues venga, vamos a hacer la pausa y una noche más retrasamos las portadas. Hasta ahora mismo, señores, no se vayan. A continuación, les avanzamos las portadas de los principales periódicos que encontrarán mañana en los kioscos. Esta noche, en El Cascabel. Pues venga, recuperamos las portadas. ABC en su segunda portada habla del Congreso del Partido Popular, Congreso Extraordinario del día 20 y 21 de julio. Dice que Feijóo, Santamaría y Cospedal miden sus fuerzas. Y declaraciones de Rajoy. Rajoy dice, gane quien gane deberá integrar a sus rivales. No sé si veremos la portada, pero en cualquier caso les voy leyendo esos titulares. También habla de los socialistas vascos que quieren un sistema propio de tratamiento penitenciario. Esto empieza a oler a una resolución o solución presos que beneficiaría lógicamente a los presos de ETA, ¿no? Pero siempre tienen que pedir, ¿no? La vuelta. Sí, se basa su existencia en eso. En la reclamación constante. Pero yo a gente que ha matado a personas inocentes como Miguel Ángel Blanco ni una sola confesión, la verdad. Yo siempre estaré con las víctimas del terrorismo y no con sus verdugos. Bueno, también hay declaraciones de Nadal después de ganar su 11º Roland Garros. La verdad que es extraordinario lo de este deportista. Es el mejor deportista, sin duda, de todos los tiempos que tenemos, Rafa Nadal. Opiné con respecto de política, otros no lo hacen. Es unas declaraciones que hace Rafa Nadal en relación con aquellas declaraciones en las que él pedía elecciones, ¿no? Después de la moción de censura. Y en esa entrevista al 11 veces ganador de Roland Garros responde así por ser partidario de las elecciones, dice ABC. Un tema más de esa portada de ABC, los expertos piden retrasar de nuevo la edad de jubilación y recorte de pensiones. En pleno debate sobre el tema de las pensiones, que tendrá que abordar Magdalena Valerio, la nueva ministra de Empleo y Seguridad Social, pues los expertos insisten en que hay que retrasar la edad de jubilación y recortar las pensiones. Pues vaya negocio. Se van a subir, va a ser lo contrario, ¿no? O sea que, en fin, es un tema realmente peleagudo este. Vamos a ver en qué queda. Bueno, El Mundo, sobre el tema del barco, dice que Salvini, que es el ministro de Interior de este gobierno populista de Italia, Salvini canta victoria tras acoger Pedro Sánchez el barco de inmigrantes. O sea, barco que rechaza Italia y lo acoge el gobierno de España, y por eso dice Salvini canta victoria. El ministro de Interior italiano proclama objetivo cumplido, dice objetivo cumplido, al evitar el desembarco del Aquarius en las costas italianas. El gobierno español acepta recibir en Valencia a los 629 subsaharianos. Aplauden la decisión, pero reclaman cambios urgentes en la política migratoria de la Unión Europea. Sobre el Congreso del Partido Popular, el Mundo dice que los pesos pesados del PP apuran plazos para testar sus posibilidades. Rajoy elude reclamar a un candidato único y pide juego limpio a los aspirantes a su sucesión. También destaca unas declaraciones de Pedro Rach, el que no declaró por ser inviolable, si no hubiera declarado también en ese juicio. En vísperas de estas declaraciones, Pedro Rach, que también dice que Castro, el juez del caso, me dijo de madrugada en un bar que imputaría a la infanta y me lo tomé a broma. Fíjate las declaraciones que hace, ¿eh? En un bar. En un bar. Sí, es que Castro era o es un juez... ¿Se ha jubilado ya, por cierto, Castro, el juez Castro? La verdad es que no sé. Bueno, este lo era, se ha jubilado ya, sí. Tiene un libro. Creo que tendremos posibilidad mañana de hablar con Orrach, ¿no? Del fiscal
del caso Nos, ¿no? Pues mañana lo tendremos, sí. Aquí será interesante, a ver qué nos cuenta. Bueno, Baleares crea una oficina de denuncias a funcionarios que no usen el catalán. Esto ya es increíble. Lo de la persecución del gobierno balear a los castellanohablantes en las islas es preocupante. Esto sí que es, en fin, una oficina para denunciar a los funcionarios que no usen el catalán, a mí me parece de totalitarismo atroz. ¿Y eso cómo lo permite él? De delación, ¿no? Bueno, pues por la delación, claro, peor. Eso es, vamos, ni Goebbels. Tiene su público, ¿no? Este tipo de medidas que son no solamente anticonstitucionales, sino que van en contra de la propia convivencia. Una oficina para obligar, delatar, denunciar, sancionar a aquellas personas que utilizan una lengua a la que tienen derecho, me parece que es propia de regímenes totalitarios. Totalmente. Y en este momento el gobierno de Baleares lo es, en este sentido. Bueno, y no solamente están dispuestos a perder médicos, a perder músicos, músicos de la Orquesta Sinfónica de Baleares. Todo es un contrasentido absoluto. Pero quiero decir que está arrastrado por el sector, el Partido Nacionalista con el que comparte el gobierno. Pero no puedes consentirlo, Carmen. No todo vale. A mí no me vale ninguna excusa. Aquí no hay excusa posible. Digo que estamos viendo un gobierno socialista que está teniendo una deriva arrastrado por sus socios de gobierno, que son las consecuencias de ciertas coaliciones de gobierno. El presidente Pedro Sánchez tiene que meter mano ahí. No puede ser, hombre. Dice, por cierto, mira, claro, no me extraña que Nadal, que es balear, no saben de nacimiento, dice que la gente radical es mala para la sociedad. Bueno, pues ahí en fin, son unas declaraciones en las que puede estar apuntando precisamente a ese radicalismo de estos partidos totalitarios. Espérate, Antonio, que le van a llamar pasabolas otra vez por esas declaraciones. Porque aquí el que opina, como le ocurrió a Rafa Nadal, diciendo que en su opinión pues era bueno votar, que él estaba votando por eso, pues le ha caído... Bueno, le ha caído nada más que la del pulpo por parte de algún Podemos celebrado al que sabe poco. Pasabolas ha ganado por 11ª vez Roland Garros y es uno de los mejores, por no decir el mejor deportista de la historia de este país, nada menos. Si la cara es el espejo del alma, Antonio, la cara es el espejo del alma, tú ves la cara, el rostro de este señor de Podemos que descalificó así a Nadal, Isidro, y ya te lo dice todo. Tal Isidro ya lo dice todo. Viéndole a él, dice que intelectual. Yo creo se ha perdido que hay que normalizar absolutamente que las celebrities, ya sean actrices, deportistas, actores... lo que sea, se involucren en política. En Estados Unidos es algo absolutamente normal. Siempre se haga con respeto. Lo que no puede ser, por supuesto, y que apoyen, lo que no puede ser es que cuando nos apoyan a nosotros, actores, directores de cine, gente de la cultura, nos encante y sea bonito, y cuando haya otras personas que estén más vinculados a otros movimientos ideológicos, pero ¿dónde se ha visto esto? Libertad de expresión. Y me encanta además que los jugadores, los deportistas se mojen, porque no lo hacen. Y eso muestra que la política todavía es un coto con el que es peligroso jugar, y eso en una democracia hay que desterrarlo, Antonio. Bueno, pues dice también El Mundo que el Tribunal de Cuentas avisa de la quiebra técnica de la seguridad social. 2 avisos sobre el tema de las pensiones y la seguridad social en 2 periódicos de mañana, ABC y El Mundo. La Razón habla del barco también, lleva portada que Sánchez ofrece Valencia para acoger a esos 629 inmigrantes del barco rechazado por Italia. Y el titular es SOS, el traslado del Aquarius hasta España es inseguro. Eso es lo que dicen las ONGs que operan con el barco. Médicos Sin Fronteras pide desembarcar ya porque estamos al límite, y pide desembarcar lógicamente en Italia o en Malta, allí donde les han rechazado. El presidente defiende su medida por razones humanitarias y el ultrapopulista Salvini proclama victoria tras la decisión del gobierno de España. Sobre el Congreso del PP, Feijóo parte con más opciones y se rebajan las de Santa María. Rajoy reclama unidad y asegura que será neutral porque no tiene delfines. Y en relación con la cumbre esta del cara a cara más esperado, el histórico encuentro entre los líderes de Estados Unidos y coresibles. Bueno, El País. Foto de portada para los inmigrantes del barco Aquarius. España se ofrece a acoger a los rescatados por el Aquarius. Mientras tanto, dice que Italia bloquea 3.000 millones destinados a los refugiados sirios en Turquía. O sea, el gobierno italiano se está singularizando ya por medidas que, bueno, pues evidencian su corte populista radical, ¿no? 2 formas delictivas, dice también El País, sobre la sentencia de la Gürtel Valenciana. El juez condena a 18 acusados, entre ellos Costa, Correa y el Bigotes, por la trama en la comunidad. Y sobre el Congreso del Partido Popular, el relevo de Rajoy se hará sin debate ideológico. La Vanguardia.
Sánchez ofrece acogida a 629 refugiados que rechaza Italia. El presidente esgrime razones humanitarias y Salvini, que es el ministro de Interior italiano, considera una victoria haber desviado la nave a otro país. Y también habla de la histórica cumbre por la paz entre Estados Unidos y Corea del Norte, como titulares destacados. Si entran en la página web de la cadena COPE a esta hora de la noche, van a leer muchas noticias relacionadas con el Mundial. La COPE ya está en Rusia, se define como la radio oficial de las emociones, y muchas noticias de nuestros enviados especiales a Rusia. Habla de la porra del Mundial, de los enviados especiales de COPE a Moscú, del especial Rusia 2018 que va a presentar todas las tardes Manolo Lama, de ese, pues de los vídeos que van a ir insertando sobre las actividades de nuestra selección y del equipo de la cadena COPE, y en fin, y noticias relacionadas con el Mundial. Luego también habla de Rafa Nadal en tiempo de juego, que hizo declaraciones: ganaré en Roland Garros tanto como mis rivales, mi cuerpo y mi cabeza me permitan. Y también habla de Sánchez, que autoriza que España acoja el barco Aquarius. Y en los periódicos económicos, pues miren ustedes, Expansión lleva a portada que Bruselas vigila la contrarreforma laboral de la ministra Valerio. Dice que asume que el gobierno español modificará la reforma y no esconde su preocupación por los efectos en la recuperación económica que puede tener esa contrarreforma. Madalena Valerio quiere restringir el despido, mejorar los salarios y que se aplique un impuesto a la banca. Por eso habla de esa vigilancia de la Unión Europea. Y Sánchez clarifica el poder económico y refuerza la figura del jefe de gabinete. El jefe de gabinete es Iván Redondo y Nadia Calviño como ministra de Economía. Bueno, pues esto es lo que les invitamos a que lean ustedes en las próximas horas, en la jornada de martes, de la resolución del recurso. Pues además Susana. de esa posible sentencia, nuestra agenda de hoy, martes 12 de junio, arranca con la crisis humanitaria del barco Aquarius, que ahora mismo se encuentra frente a la costa italiana. Una comisión mixta formada por varias entidades, entre ellas Cáritas, se va a reunir a las 4:30 de la tarde para dar una respuesta a la posible acogida de esos 629 inmigrantes que viajan a bordo del buque y 3 días en llegar a Valencia. Además, Ciudadanos de un adelanto electoral. Será en un debate de una moción sobre el Instituto Cervantes, en la que va a pedir al Gobierno que se comprometa a fijar una fecha para esas elecciones futuras. Y por último, alrededor de 4.500 estudiantes extremeños van a regresar hoy a las aulas para repetir varias pruebas de acceso a la universidad. El motivo: la Universidad de Extremadura detectó una filtraciones, Antonio. Gracias, Susana. Bueno, corregimos la portada que hemos leído de Expansión, como noticia destacada de la contrarreforma laboral, no es de mañana martes, es la de hoy lunes todavía, porque no tenemos la del martes. ¿Qué le ha dicho? ¿Verdad, Antonio? Que me ha sacado de dudas. Que le ha dicho que es la del lunes, no la del martes. Esa será otra. Ya veremos cuándo se la contamos. ¿Cómo ha terminado nuestro barómetro? ¿Cómo concluye? Bueno, Laura. pues la pregunta que hemos lanzado, esa encuesta que hemos lanzado hoy en el Cascabel, si Feijóo se presenta finalmente como sustituto de Rajoy, ¿a quién prefieren ustedes como presidente? ¿A Alberto Núñez Feijóo o a Pedro Sánchez? Pues de nuevo, por segunda vez, le hemos enfrentado 2 veces en nuestras encuestas y las 2 veces ha ganado. Alberto Núñez Feijóo gana con un 79,8% de los votos frente a un 20,2% que prefieren que Pedro Sánchez sea el presidente. Vamos a ver, tenemos hoy Crónica de Roma con Irene Francés. Adelante. ¿Qué tal, Antonio? Buenas noches. Hoy en Crónica de Roma les avanzamos una noticia que hemos conocido hace muy poquito. El padre claretiano Aquilino Bocos, a quien el Papa creará cardenal el próximo 28 de junio, será ordenado previamente arzobispo. Les contaremos todos los detalles. Además, vamos a analizar las palabras que el Papa Francisco ha dirigido a los directores de las emisoras de la cadena COPE con motivo de su convención anual que han celebrado en el Vaticano. Unas palabras que bien sirven para cada uno de nosotros. Lo haremos con su presidente, Fernando Jiménez Barrio Canal, que se encuentra ya en nuestros estudios. Y escucharemos también las palabras del Papa con motivo del histórico encuentro que se producirá en Singapur entre el presidente de los Estados Unidos y el líder de Corea del Norte. Ambos se encuentran ya en este país para partir unos momentos. Antonio. Gracias, Irene. En unas horas se reúnen el señor Trump y el señor Kim Jong-un. Bueno, pues COPE van a encontrar referencia informativa de primera mano con Carlos Herrera de ese encuentro en Singapur. Nos marchamos, gracias por la atención que nos han prestado y vean Crónica de Roma. Adiós, Carmen Torres, adiós, Javier Negre, adiós, Verónica Fumanal y Antonio San José. ¿Qué pasa? Buenas noches a ustedes y ustedes. Hasta dentro de un ratito, martes, 10 de la noche, aquí en 13 en el Cascabel.